Suscríbete a la Panterita. Horas con 30 minutos estamos arrancando el Cardinal Deportivo con la radio hasta las 2 de la tarde, con la TV hasta las 12. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, Federico, ¿qué tal? Saludos a todos. ¿Todo bien? Bien, excelente. Dani Chun, ¿cómo estás? Bien, Federico, saludos para todos. Bueno, a las 12 va a arrancar, puntualmente siempre arranca el tema del sorteo, Sí, ¿no? sí, se suele tener puntualidad y más al ser algo virtual. Exacto. No es que van a estar esperando que llegue alguien y se trancó en el tráfico. Más en esa zona de Oxeo de Ayala, hoy estaba complicado después de todo lo que fue la jornada. Y creo que había un evento grande en la Secretaría Nacional de Deportes. Sí, había... que está la... ¿Cómo es la colación de los policías? Colación de 5.000 policías. Sí. Y estaban los 5.000 adentro. Y los parientes pagaban 100.000, contaban y no podían entrar. Quedó un montón de gente afuera. Allí sobre Oxeo de Ayala, SND. Ahí está el tema entonces del tráfico, la decepción de la gente. Mucha Eso gente no va a tener el sorteo de la Confederación. Entonces, como que llegan, prenden el Zoom y ya están. Ya comienza, ¿no? Sí. Contarle que este es nuestro brasileño y seguramente el maestro de ceremonia, que suele ser el argentino, el Colea. Y ya está, ¿verdad? Ah, exactamente. Sí. Iván Leguizamón, no nuestro compañero, Iván Leguizamón de San Lorenzo, Gabriel Ábalos en la mira de Olimpia. Sorprendió la información de Ábalos especialmente, ¿no? Por lo que pide Independiente y por lo que podría poner Olimpia. Digo, Gabriel Ábalos que no tuvo un buen partido, el clásico contra Boca, venía jugando bien, venía haciendo goles, le va mejor ahora con el técnico actual de Independiente que con Tevez, sí, que lo había pedido a él. Pero esa información se chiqueó aparte, Federico, porque el de dónde se origina, por ejemplo, me parece que no es periodista el que tira, ¿verdad? Que, lo cual... Pero no... yo miré, es tipo un tipo que está muy metido en Independiente, ¿verdad? El tema de Ábalos, sí. Y el tema de Iván Leguizamón parecería más potable porque podría venir a préstamo. Ahí está parte de lo que es el juego de Iván Leguizamón, que había tenido, como recordábamos ayer, una gran participación en el preolímpico. Y San Lorenzo está muy mal. San Lorenzo es uno de los equipos, San Lorenzo, Gimnasia y Central, que es mal Central con todo lo que ha vendido bien, están inhibidos, tienen tipo de inhibición tipo limpia. No, Gimnasia era por una deuda de $5.000. Sí. Ni siquiera para decir... Pero lo inhibieron, ¿verdad? Sí, claro. Y hay que ver el tema Central y ahora San Lorenzo Almagro, que recordemos dejó un montón de jugadores libres. Acá preguntan los oyentes por Adán Vareiro, ¿no? Y Adán Vareiro, River lo va a vender al que venga y ponga. No lo va a ceder a préstamo. No están los planes de Gallardo, pero tampoco lo van a regalar, que sabemos que fue una de las operaciones del año, sin duda. En el mercado de pases era una novela que no terminaba nunca, ¿se acuerdan? Algo así como $5 millones pagó sí, para poder entre llevárselo. 1% para acá, 1% para allá, como decía alguien, cerca de 5 ha salido la operación, creo 4.750. Lo de Pita hicieron bien la plata, ¿eh? Porque es real entonces que quería 6 millones Cuyabá. Porque la primera información cuando le dice que no, Cuyabá a Bahía, que era el equipo que más cerca estaba, la prensa brasileña decía que pedía 6 millones de dólares. Y bastante, yo decía, ¿verdad? Pero ahora que se va
por $4.500.000 por el 70%, uno se da cuenta que era real aquella cifra, y se va el Bragantino que se salvó sobre la hora, ¿no? Salvó la categoría. Y de eso hablábamos en aquella entrevista cuando su representante nos decía, porque era la víspera de la última fecha, Sí. y que había torneo arriba y abajo, porque todavía estaba muy fresco lo de las famosas declaraciones de Rogerio Ceni por lo de Bahía. Por lo de Bahía. Pero abajo, y también él citó, no, esto de tratar con multinacionales es otra cosa. Uh-huh. Y ahí vimos que, vos decís multinacional, tenés a Red Bull, y que Bragantino era un equipo que estaba allí pendiente y se salvó oficialmente en la última fecha. Entonces allí encajaba un poco el perfil. Bragantino la penúltima que le había ganado a Paranaense en Curitiba, ¿verdad? Claro, es el partido que prácticamente le sirve en bandeja, porque en la última fecha jugaba con un equipo ya defensivo que era Criciúma. Que le goleó. Pero fíjense que los últimos 4 descienden en 20 equipos y fue el número 16 el Bragantino. O sea, fue el último de la tabla pero que no descendió. Estoy mirando, Federico, lo que tuitea Marcelo Becellares, el profesional en Derecho Deportivo que suele charlar con nosotros más una vez acá. Exactamente. Y él posteaba que, bueno, habla también de la transferencia de Pita y que cobrarán como club de formadores en concepto de mecanismo de solidaridad Cerro Porteño 80.000 aproximadamente, $80.000. Y Olimpia 45.000. Y dicho sea de paso, un último tuit hace 20 minutos informa el propio Becellares que Churín jugará en el Universitario de Deportes de Perú. Diego Churín está de vacaciones en México, si no me equivoco ahora. Pita andaba por Atirá visitando el lugar donde nació futbolísticamente y le entregaron una camiseta. Él es de Tobatí. Sí, de la cordillera. Nació Tobatí. ¿Qué color de camiseta tiene? No, ahí me... Yo creo que transmití una vez, por eso te pregunto. ¿En serio? No, me parece que es celeste y blanca. Que nos envíen los amigos de Tobatí Interliga. La otra le pregunté, no me acuerdo a quién, es Concesión, que también transmitimos Interliga, y Concesión es la vía azulada. Tobatí no es celeste y blanco. Van a enviar a los amigos. Creo que transmitía con el Tobatí en la cancha de Cristóbal Colón de Ñembuig algún partido de la selección de esa ciudad. ¿Quieres hacer que tu pago Tobatí, verdad? Sí, efectivamente. Una zona de los ladrillos, cerámica y compañía, ¿no? Impresionante la cantidad de cerámica que hay ahí, Federico. Y vos sabés que es muy barata. Inclusive hay mucha gente que manda camiseta de guaireña, ahí está, sí, celeste y blanca. Gracias. Ya quien escribe. Hay una diferencia de cuánto, ahora que está de moda el rentero y todo eso, ¿de cuánto hay, Ariel, para los ladrillos y compañía? Y mira, diferencia respecto a lo que es por aquí. El ladrillo visto tranquilamente por una diferencia de 400 300 guaraníes. Tranquilamente. Y Tobatí como Argentina, sí, aquí. Tiene un montón de cerámica, un montón. Y lugares muy lindos, dicho sea de paso, Tobatí. Cerro. Hay lugares atractivos desde el punto de vista turístico. Estoy mirando. Y está muy bien ubicado. Estamos con César Argüello, representante de Isidro Pita. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte siempre. Bien, igualmente, Che. Nos comentó acá gente, César, que Isidro andaba por Atirá, estaba visitando algunos lugares donde estuvo antes. ¿Está por el Paraguay él? Sí, él está disfrutando su vacación acá. Hasta ayer a la tarde estuvo en esta Asunción, creo que anoche ya estuvo en Tobatí. Sí. Está por ahí. Bueno, qué lindo momento, ¿no? Qué lindo fin de año. Se mantiene en primera, se va a un club muy serio como el Bragantino, el Red Bull Bragantino. Entonces, un cierre de año, lo de la selección, que fue un impacto para él y también él para la selección porque entró muy bien. Qué lindo fin de año parecido, ¿no? O sea, la verdad que es un lindo año para él. Tuvo un rendimiento superlativo, con estadísticas, figurando en estadísticas importantes como goleador de todo el torneo. Él está en el top 10 de goleadores del fútbol brasileño, cosa que para nosotros es muy importante, para él es muy importante. De igual manera, bueno, para ser concreto lo del Red Bull Bragantino, hasta ahora hay un acuerdo entre clubes que llegaron a un acuerdo ahí de palabra. Ahora toca cerrar la parte del jugador. Ellos ya tienen, ya empezamos ahí la cuestión de la parte del jugador, ya saben los números del jugador. Yo creo que no estamos lejos.
faltaría eso. Es un club ordenado Bragantino, ¿no? Inclusive llegó ya a jugar, si no final, semifinal de Copa Sudamericana. Final de Copa. Final, ¿verdad? Y solvente. Le ganó a Libertad en la semifinal. Es cierto. Y solvente económicamente. O sea, es un paso importante para Isidro. Y es un club, no es uno de los tradicionales de Brasil, pero sí es un club muy ordenado, con mucha infraestructura y aparte apoyado por un grupo reconocido a nivel mundial que tiene otros clubes en Europa, en Estados Unidos, ¿verdad? Más que nada ellos están presentando independientemente de lo económico, están presentando, ¿no?, un proyecto deportivo importante y ambicioso alrededor en torno a nuestro jugador. Entonces eso para nosotros es importante también, porque nosotros, independiente de lo económico, estamos siempre mirando que deportivamente él se siga desarrollando, porque tiene 25 años, tiene mucho todavía por dar en el fútbol, y también está lo de la selección. ¿Es verdad que Flu, por ejemplo, lo quiso? ¿Fluminense? ¿Cómo? Sí. Y no hubo... presentaron una propuesta formal. Y no alcanzó. Y la de Red Bull fue superior. Y lo querían... Bahía también, ¿verdad, César? Bahía. También. Son los tres que oficialmente presentaron propuestas. ¿Y Fluminense lo quería definitivo o también quería comprar parte del pase? Parte del porcentaje. ¿El mismo o el 50%? Creo que era el 60%. 60%. ¿Y Bahía? Sí. Bahía quería el 100%. ¿Y Nino tiró por el palo? La verdad que Cuiabá quería quedar con un porcentaje, quiere quedar con un porcentaje del jugador, porque también ve que por edad y por la escala ascendente que tiene y en el fútbol brasilero, ellos quieren quedar de socio todavía con el club que lo lleve. Uh-huh. ¿El hecho que sea tomado en cuenta en la selección le da también fuerza a él para ser mejor considerado? Totalmente, siempre la selección, y más esta selección, ¿verdad?, que está ganando, posicionándose, estar en zona para clasificar al mundial, obviamente que siempre te da un plus. Bueno, ¿cuándo pensás, César, que se va a concretar ya definitivamente la operación? Porque decía que club a club ya hay acuerdo, falta la parte de Isidro. ¿Para la semana que viene se va a dar? Yo creo que sí. Yo creo que para la semana que viene tendríamos ya novedades definitivas. Está Bragantino San Pablo, ¿verdad? Sí. De Braganza. San Pablo, sí. Braganza, que no estaba de San Pablo. Estado de San Pablo, no, claro, porque era un club que sonaba, después se convirtió en Red Bull, pero siempre estaba Bragantino. Me acuerdo, bueno, ustedes no jugaban, pero estaba la polla, pues metía a veces partido de Argentina, de España, de Brasil, y aparecía siempre Bragantino, llamaba la atención, que como está diciendo César, tiene el Red Bull del Salzburgo, ¿no? De Austria, y el Estados Unidos también. Ahí, y el de Alemania. Claro. Exactamente, y está también el tema, claro, está el tema de... Aparte hay una cosa que mencionar que también está dentro del análisis. Ellos entre el 23 y 24 vendieron casi por valores más de 40 millones de euros. Entonces es un club también vendedor. Claro. Y obviamente que Isidro todavía tiene mucho para seguir desarrollándose desde ahí otra vez. Y por eso Cuiabá, conociendo bien el tema, se quiere quedar con un porcentaje, ¿verdad? Porque sabe que una venta puede ser inminente, sí. Realmente es un club que contrata muy bien jugadores a cierto precio y después lo vende por una suma mayor, es lo que sabemos desde que está la administración de los europeos. Así mismo. Gracias, César, que se haga todo bien, ¿eh? Dale, Fede, muchas gracias. César Arguello, representante de Isidro Pita. Buen club, qué bien por Pita, ¿no? Que la peleó. Él arrancó, ¿dónde lo conocimos? ¿En Santaní? Sí. En Santaní. Porque en Cerro tuvo ese paso. ¿Quién es formativa, claro. Rápido, rubio, y apariencia barba. Llamativa. Sí, hasta apellido. Sí. Pita. Y después pasa a Luqueño. Sí. Famoso partido primera contra Olimpia. Contra Olimpia, ya de la pandemia. Es el primer partido de la pandemia. De la pandemia. Siempre uno recuerda aquel Cerro Libertad en La Olla y el Libertad Olimpia en el Feliciano Cáceres. Y ese día le hizo un lío tremendo Pita a la defensa de Olimpia, ¿te acuerdas? A Antolín lo dejó mal. Sí.
lo pasó muchas veces. Creo que Leguizamón era el otro zaguero, pero Sí, a los dos lo... Creo que le tiraban pelotazos y él picaba y le hacía un lío tremendo a esa defensa. Después Olimpia, Luqueño claro, se lo lleva Olimpia. Lo que pasa es que con Pita explota con lo de Luqueño y Olimpia en el fútbol de pandemia. Por eso como que siempre tuvo un perfil bajo. Ese partido contra Olimpia en Luqueño es el que le hace levantar todos los sentidos a la gerencia franjeada para decir, bueno, a este le tenemos que traer. Y al ser un fútbol sin público, vos te percatabas de esa situación, pelota larga y lo que en un contexto normal sería el griterío de la gente, allí vos te percatabas la desesperación de los defensores y el delantero cómo iba, porque un partido también muy simbólico de Isidro fue el famoso encuentro contra Táchira, que Olimpia necesitaba ganar por 4 goles, y lo gana con el gol de Richard, pero Pita también hizo lo suyo. Anduvo bien, ¿no? Anotando, pero estamos hablando de partidos sin gente. Por eso claro, como que a Pita muchos no lo tienen, y vos decís, mira el partido que le hizo con Luqueño Olimpia, o el partido que hizo con Olimpia en la Libertadores del 21, y después se va casi de forma silenciosa a España y luego a Brasil. No conoció ni el afecto, la euforia, ni el rechazo. Acá me dice una persona del fútbol, me dice, a San Lorenzo le ofreció Pita cuando voy a cambiar cuando ascendimos, dice, bueno, no van a descubrir quién es. Cuando ascendimos a primera en el 2019 y los grandes directores de fútbol dijeron que no. Incluso no servía para el cupo sub-19, porque tenía 18 años. En el 2019 le ofrecieron al Rayadito. Cosas que pasan. ¿Quién envía? Oscar, lo último, Miguel Almirón podría salir a préstamo en enero, Crystal Palace, Leicester, Wolverhampton. Almirón que ayer jugó. Stuttgart, entró en el minuto 77, sí, ¿no? ya con el partido liquidado. Ya estaba 3-0, entonces entró en esa recta cuando Eddie Howe entiende que ya se liquidó el encuentro y lo metió en una jornada del Carabao. Por eso ayer decíamos, seguramente va a tener minutos, pero no minutos muy competitivos, Miguel. De una instancia donde ganaron todos los favoritos, ganó el Arsenal, ganó el Liverpool, ganó el Newcastle, y hoy el partido entre el Tottenham y el Manchester United, ahí en el partido de la Urraca, el que apareció, Sandro Tonali, ahí vemos el gol del italiano, que durante mucho tiempo estuvo inhabilitado por el tema de las apuestas, y si en una Carabao entraste ya en la recta final, habla un poco a las claras de cuál es la situación. Y esto es tipo día a día. Para los que siguieron habrán tenido cierta nostalgia porque en la Carabao, en esta instancia no hay VAR. Por eso, por ejemplo, uno de los 3 goles que marcó Gabriel Jesús ayer para el Arsenal en el partidazo contra el Crystal Palace era offside. Pero se validó porque no hay VAR. Y algunos decían, mira qué lindo que es. Y no sé, los hinchas del Pala te decían, no, lindo la pelota, ¿verdad? Porque acá, al no haber, ahí estamos viendo lo que fue ayer en el Emirates, que empezó ganando el equipo azulgrana, que ayer jugó con la camiseta alternativa, pero era un poco la particularidad. Al ser todos equipos de Premier, capaz alguno se podría haber confundido, pero esto era... Qué golazo. El pase... Los goles de Gabriel Jesús casi son iguales los 3. Viste como claro. Pica... Pero fíjate, este es el segundo gol. Este gol en la Premier no valdría, ¿ves? Este estaba en offside, pero no hay VAR, por lo que ya explicaba, porque es cierto que los 8 eran... Pero como hace el sobregiro, no es que está esperando recién o que va a girar, no que para gira sobre la pelota. Él tiene esa virtud, y el que no estuvo fino fue Raheem Sterling, que también ahora está en el Arsenal. Pero es un poco lo que ocurrió con lo de ayer, ya que Federico citaba lo de Almirón, y lo que es el día a día. No sé si ya vieron o leyeron las declaraciones del técnico del Brighton. Cambió su mentalidad y entrenó de manera increíble la semana pasada. Entrenó como un verdadero jugador de equipo y estuvo allí para el equipo. Fabián Hürzeler o Hürzeler. Hürzeler, sí, ¿verdad? eso lo dijo por Enciso. Claro. Mira vos. El técnico de Brighton.
dice lo que todos vemos. No es un verdadero jugador de equipo. Jugador de equipo, claro. Y dijo, a mí lo que me importa... Ahí entramos que no quiere tirar su pelota, pero es indisciplinado. Pero él enfoca en el tema del entrenamiento. Sí. ¿Viste cuando se dice uno juega como entrena? De manera increíble. Y capaz hay mucha gente que dice, no, yo del partido lo que quiero jugar. Esto, ¿qué es lo que es? Y bueno, el técnico, pues cuando te dicen, no, ha de ser un anti esto. Estos tipos tienen que justificar la plata que ganan. Y sería muy chiquito de cabeza que un técnico alemán se la agarre con un jugador de Paraguay porque... No. Entonces, lo que dijo, porque se le preguntó en el tema de, mira, en los 2 partidos anteriores vos ni le llevaste al banco. Sí. En el último contra el Crystal Palace lo llevaste y en el segundo tiempo la rompió. ¿Cómo es el tema? Dijo, no, lo que pasa es que en la previa de esa semana sí entrenó como recién Ariel le estaba dando lectura y lógicamente para el partido este fin de semana seguramente va a estar ahora seguramente un poco más motivado con la llegada de Diego, su amigo, pero es un poco para confirmar las sensaciones cuando decía, mira, ¿por qué no está? ¿Por qué no juega? Y la vez que jugó, el técnico sacó pecho, un técnico que ahora por primera vez que desde que llegó al Brighton fue criticado porque justamente en ese encuentro perdieron por primera vez y en los últimos creo que 4 partidos hicieron 2 de 12. Para la continuidad de Julio, ¿verdad? Hay una aprobación de parte de su entrenador. Bueno, se comentó hablar con fuerza en España de Sevilla, ¿no? Sí. Hay que ver entonces. Acá dice... Cambió su mentalidad, así lo describió. Sí. Y juega en equipo. Yo no cambié, cambió el... ¿Sí? El famoso... ¿Ah, sí? ¿Vieron la huella que le dejaron a Donnarumma? Lo de Donnarumma. Impresionante. Yo pensé que lo de la Libertadores era lo que hizo Gregory. Gregory. Contra Fausto, que medio que parece que sí. quiere esperar lo de la Argentina y esto, pero... no, lo de Donnarumma ayer en el partido de Mónaco-PSG. ¿Sabes a quién le pasó también hace poco al jugador de Barcelona? El pibe, el marcador central. Cubarsí. Mira lo que le dejaron a Cubarsí. A él también le dejaron una Qué marca terrible. Mira la cantidad de puntos que tiene, ¿eh? Casi Qué 2 bárbaro. líneas, le fajó en casi 2 líneas. Pero qué animal que es el delantero, ¿eh? Se llama, creo que es Singo el apellido No voy a dejar tarde, ¿eh? del jugador del Mónaco, que dicho de paso ganó Paris Saint-Germain de visitante 4-2 y le está sacando 10 puntos de ventaja en la Liga 1 al Mónaco justamente y al Olympique de Marsella. Bueno, envía a generar una foto de la demolición de para uno terrible ya, ¿eh? Lo que era platea. Ahí está la imagen. No, es impresionante. Es impresionante. Y vos sabés que después, no solamente se lleva esa parte de que le surca prácticamente la cara al italiano, sino que el impacto hace que su cabeza se golpee como una pelota por el suelo. Rebotó después por el suelo su cabeza. Porque todo malo. El choque, todo mal. Y nos siguió la luz. Ahí está. Esto ocurrió a los 16. No, mira su cabeza, Federico, después. no. Mira su cabeza. Mira. No, impresionante. Cómo rebota. No. Y no pudo seguir. 16 minutos de partido tuvo que ser cambiado, reemplazado. Pero ¿cómo levanta la pierna de esa forma? ¿Cuándo la van a dar ese? Y el jugador no fue expulsado. Mira. Tienes razón. No. Pequeño gran detalle. ¿Había VAR o no? Supongo. Sí, Claro, le amonestaron. Pero qué bárbaro. Acción de juego. No, terrible. Mira. Mira si esto ocurre acá. No, porque él no, impresionante. En cualquier lado. Pero mira que si vos sos el abogado de Mónaco va a decir, él puso su cara allí. Yo llego a la pelota, pero... ¿Viste que no hizo ni para... No tuvo intención, dice, pero igual, claro. Hay acciones que son violentas sin que vos tengas intención. Por eso te iba a la jugada de la Libertadores. Sí, no hay claro. intención de jugar de Botafogo. Obviamente. Y lo que pasa es que también justo metió en la cabeza ahí Fausto y acá. Porque fíjate en el movimiento. Bueno, pero él no hace ni sombrerito ni nada. No, pero él levanta el balón. Él quiere saltar y bueno, pero no hace un movimiento extra. Lo que pasa es que impacta. Tipo haciendo la plancha, ahora deslizándose con la cabeza. Vos agarrás esta secuencia de fotos, parece que lo plancha con toda la mala intención del mundo. Ve la reiteración y el tipo levanta el balón. Esa. El tipo levanta el balón y está por caer y ahí le mete la cara. Por eso, repito, con VAR y todo, fue jugada amarilla. Bueno, puso la cara por el equipo, se puede decir. Ahí está. Mira. No, aparte, como dice Ariel, ese rebote de cabeza. Sí. Alfio Oviedo campeón con Bolívar, ¿sí?
Sí, campeón. Y con eso se define el de Strongest. El de Strongest... Sí, ganó ayer. Sí, porque no, el tema de Bolívar. O sea, hoy en el sorteo va a aparecer Strongest. Va a aparecer. Bolívar a jugar la finalísima contra nuestro equipo. Contra el... Bulo Bulo. El Bulo Bulo. Bolívar Bulo Bulo. El próximo fin de semana. 4-1 le ganó Oriente Petrolero y se coronó campeón del torneo Clausura 2024 del fútbol boliviano, tras una encarnizada batalla en las últimas fechas con su histórico rival de Strongest. En serio, es gran el fútbol de La Paz, o sea, a la altura. Santa Cruz hace mucho que no gana, y mucho menos Cochabamba, que tenía a Wisterman antes, como un equipo importante. Yo te diré que peor Santa Cruz, Santa Cruz, Oriente y Blooming. Claro, yo creo que a Wilstermann es más, Wilstermann protagonizó aquella serie recordada contra el River de Gallardo, que le gana 3-0 y después pierde creo que 8-0 o algo así. Sí. Pero hace rato que yo no escucho a los cruceños. Y está el tema de Guaraní contra Wilstermann, no recuerdo en qué año fue. Jugaba, ahí lo conocí yo a Ever Marín. Vladimir Marín. 2004 por jugaba ahí habrá sido. Núñez jugaba. Sí, 2004 por ahí habrá sido. El repechaje. ¿No fue 2000? 2000. Puede ser, Sí, 2000. Fue en fase de grupo. Y después que Guaraní jugaba. Sí, ese año fue. Vladimir Marín y el Matador Núñez jugaban en el Wisterman. Camiseta roja, me acuerdo bien. Yo una vez me fui a hacerle una entrevista en el Judge a Marín y creo que vino con el Wilstermann. ¿Habrá sido? Pero habrá sido 2007 por ahí, ¿puede ser? No. Estaba leyendo la Biblia, me acuerdo bien. No. Y entonces, bueno, habrá sido un equipo colombiano. Sí, habrá sido Nacional. Fue con Nacional Medellín que vino a jugar con Cerro. Es posible porque me dijo que le enviaba saludos a Mauro Caballero, que fue su compañero. Claro. Y que ya habrá sido su compañero en el Wilstermann. Mauro. ¿Puede ser? Mauro Caballero. Claro, porque él viene después de Olimpia. Vladimir Marín le hace 3 goles a Cerro Navoya. Un famoso 5-1. ¿No fue el Deportivo Cali? ¿Por Deportivo Cali? No, Nacional de Medellín. Ok. Acá incluso pasan los goles. Galván Rey fue otro que hizo los goles. ¿Qué dice? Aquí está Fede. Guaraní 3, Jorge Wilstermann 1. Ese hicimos nosotros en el Defensor del Chaco. Gracias a quien envía 2003-2004. Ahí está Ariel. 2003-2004. ¿Y yo por qué no tengo a González Ferreira? Si él ya no estaba ahí. Puedo que 2004 me sí, pareció. Sí, tenés razón, Ani. 18 de marzo 2004, ese partido que hicimos en el Defensores. Y después Guaraní fue y empató. Gracias a Cristian Benítez, que nos envía justamente la infografía. Bueno, seguía el sorteo. Asamblea Olimpia. Va a tener que usar protector facial. Sí, seguramente nos dice el doctor Héctor Rojas, que se dedica a eso, justamente la medicina de el tema. Esa jugada a propósito, esa gacela, no, tranquilo, Kiko Olmedo, sí, no levanta la pierna como para saltar, ni mucho menos para hacer un sombrerito. El jugador que tuvo amarilla, qué cosa, no pensé que hay expulsiones que son por tantas cosas menos. Ariel, ayer causó mucho comentario tu fobia al exorcista. ¿En serio? ¿Te puedo revisar mi teléfono a ver si llegaron un montón de mensajes? Le quiero enviar saludos a... No recuerdo quién me decía que también su nena y su señora son anti película de terror que vieron hace poco. Había gente que se identificaba con mi sensación de miedo. Exactamente. Hay una película de Los Otros, creo que se llama, Los Otros. Vieron y después no pudieron dormir por días. Así mismo. La de Nicole Kidman con sus chicos. Kidman con los chicos, ¿no? Qué gran película, ¿no? Sí. También misteriosa. Yo le veo a la Núñez jugando en chiquilina ahí caminando como una araña y dije, no, acá terminó. ¿En serio? No, me fui. No. No puedo soportar esto. Me retiré y yo que no puedo dormir. Eso fuera de bolas, Federico. No pude dormir. Nunca más vi. ¿En serio? No. ¿Qué pasó de Mauro Caballero, hijo Maurito? Él estaba en San Luis, Chile. Ahora cortó su vínculo con San Luis de Quillota, creo que es el nombre. Ahí estuvo. Sí. ¿Leyeron la declaración? Sí, leyó Ariel recién la declaración del técnico del Brighton. El hijo de Mauro, una promesa que pintaba para ser un gran jugador. Sí. Pintaba ser mucho más de lo que fue. Y de lo que es. Lo que pasa es que tuvo un manejo, y no digo por Mauro, o sea, al principio tuvo mucho conflicto. Estamos con Gustavo Florentín. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Tanto tiempo? Buen día, Federico.
Un saludo para vos, para Dani Chun, para Ariel y a tu audiencia. Sí, la verdad, mucho tiempo que no estábamos conversando. Bueno, vas a jugar Copa Libertadores con el Bucaramanga, qué lindo, che, qué bien ese paso para el 2025, Gustavo. Sí, así mismo, firmamos nuestro contrato. Esta conversación se dio después de los cuadrangulares finales que tuvimos con el Deportivo Pasto. Bueno, hicimos una excelente campaña, estuvimos muy cerca de llegar a la final con el Deportivo y bueno, todo lo que se generó deportivamente nos llevó a tener esa posibilidad de poder ser incorporado por Bucaramanga, que había salido campeón de la liga en los primeros 6 meses. Y bueno, un paso muy importante dentro de nuestra carrera que estamos dando. ¿Este ya es tu tercer club en Colombia, Gustavo? No, el segundo club en Colombia. ¿Qué fue clave para que se te abra el mercado colombiano? ¿Tuvo que ver aquella campaña de Cerro en la Sudamericana? No. En realidad, cuando estábamos con el con el Huachipato de Chile, nosotros habíamos jugado la Copa Sudamericana con el Deportivo Pasto y nosotros dejamos una muy buena imagen en aquel partido ida y vuelta donde clasificamos a la otra fase, y a partir de ahí se quedó una muy buena sensación de nuestro trabajo. Y siempre hubieron llamados, sondeos, y en esta oportunidad, cuando estábamos atentos a lo que podría ocurrir a otro llamado, surgió lo de Pasto, y llegamos a un acuerdo. Sabíamos que podía ser un trampolín para nosotros haciendo un buen desempeño futbolístico, cosa que se dio así, y bueno, gracias a Dios dimos este paso que vamos a un club importante, un club campeón, un club que va a participar en la Copa Libertadores. Bueno, importante. ¿Hay algún interés por contar con Churín para llevarlo ya a Pasto, Gustavo? Bueno, hay varios delanteros con que se está hablando, se está viendo, se está negociando si es que se puede llegar a un acuerdo o no. Sí, Churín es uno de ellos que, bueno, eso ya queda ya a cargo del director deportivo si se puede llegar o no a un acuerdo. En Perú casi llegan como un hecho que jugarán el Universitario de Deportes. Sobre ese jugador. Y sabemos que Diego es un jugador importante que tiene mercado en Sudamérica y que, bueno, en este momento que queda libre de Cerro, lógicamente que van a aparecer varios clubes interesados. Gustavo, esto de lo que significa la permanencia, la vigencia en un mercado extranjero, algo que le cuesta mucho también a nuestros técnicos, vos lo tomás y entendés que es un desafío permanente, o ya medio te acomodaste, te instalaste y ya tenés un poco un nombre ganado ahí dentro de lo que es la dinámica del fútbol colombiano? Bueno, yo entré hablando con sinceridad, donde quizá no me conocía tanto en el mercado colombiano, pero sí nos ganamos el respeto por nuestro trabajo, hemos ganado un nombre por lo que hemos generado futbolísticamente, con un plantel corto, con un plantel que quizá no estaba dentro de la órbita de poder llegar a los cuadrangulares finales, y sin embargo hicimos una campaña muy buena donde dejamos de lado a varios equipos grandes y estuvimos muy cerca de llegar a la final. El fútbol colombiano habló bastante de nuestro trabajo, que nos permitió realmente hacer más valorado de aquella vez que hemos llegado a lo que es hoy en día, que son 8 o 9 meses de trabajo que hemos tenido, y que creo que no ganamos ese espacio, que a raíz de eso
se fijaron otros clubes, no solamente Bucaramanga, se fijaron también otros clubes que aparecieron en su momento, y bueno, eso se agradece y se valora también el interés. Pero no fue fácil, Dani, no fue fácil, fue un trabajo muy arduo, un trabajo muy duro, muy difícil, conocer la cultura, conocer lo que significa el fútbol en sí ahí, y bueno, gracias a Dios nosotros nos fue bastante bien y que hemos representado de muy buena manera a nuestro país desde el lado deportivo. Dudamel era el técnico anterior de Bucaramanga. Sí, Dudamel estuvo ahí durante todo el año, salió campeón de la liga, entró dentro de la historia del club y bueno, queda marcado ahí su nombre por la primera estrella que consiguieron. Pero qué bien que esté ocupando el lugar un técnico campeón, ¿no? Porque estoy viendo incluso algunas informaciones que le costó al Pasto a tu equipo asumir tu salida, justamente un tiro y afloje ahí con el Pasto. Perdón, no te copié bien, Federico. Que le costó al Deportivo Pasto autorizar tu salida, es como que hubo un tiro y afloje ahí, digo, con el valor que se da el tema de que te llame el campeón del fútbol colombiano, ¿verdad? Que el Pasto hizo lo posible por retenerte. Sí, hubieron negociaciones, ida y vuelta de parte de los agentes con el club. 3 o 4 días llevó para poder solucionar, para poder destrabar esto, pero se dio, se consiguió y se agradece también al Deportivo Pasto por la oportunidad que nos brindó. Si hoy se habla de nuestro cuerpo técnico en Colombia, es gracias a la oportunidad que nos brindó la institución, y bueno, uno tiene que ser siempre agradecido en la vida. ¿En qué vos notás que nos sacan ventaja el fútbol colombiano en sí, y en qué vos crees que si es que hay alguna ventaja del fútbol paraguayo? Porque repito, no es fácil esto de tener profesionales destacándose en el mercado extranjero. Entonces, apelar un poco a tu experiencia de comparar en qué ellos están más avanzados y en qué capaz vos crees que hay ventaja nuestra. Mira, Dani, yo no quiero entrar en cuanto a ventaja, desventaja. Cada país tiene su estilo, su manera, su cultura futbolística. Sí te puedo decir que en Colombia se intenta jugar un poco más, hay más paciencia para elaborar el juego en sí. Y los recorridos son un poco menos a lo que es nuestro país. Acá es más físico, y que a raíz de eso el juego se vuelve más directo y que el recorrido es mayor, ¿verdad? Mi preparador físico había comparado un poco lo que es en ese sentido del aspecto de la distancia recorrida o la aceleración, desaceleración, y encontró que hay un desgaste mayor o un recorrido mayor acá en nuestro medio que en el fútbol colombiano. Por último, Gustavo, a esta altura, ya, 2024, deberá ser compañero técnico con más rodaje internacional paraguayo del último tiempo, ¿no? Porque Chile, decía Huachipato, The Strongest, Brasil tuviste también, sí, en el norte, en Recife y compañía, y ahora Colombia, o sea, 4 países de Sudamérica hace que justamente hoy seas el técnico de exportación más importante en los últimos tiempos, Gustavo. Bueno, soy un bendecido en ese aspecto, muy agradecido, pero hay que llevar en cuenta también, Federico, que nosotros nos preparamos, más de una vez lo había dicho, que nos preparamos para salir, nos preparamos, nos capacitamos, insistimos en eso con mi grupo de trabajo, y que no es casualidad a que haya equipos que nos llamen, es producto de lo que nosotros hemos generado en algún momento, producto de que siempre tratamos de estar
a la altura de lo que es en cada país. Bueno, eso es mérito de todo mi cuerpo técnico. Y aquí en Paraguay, Cerro, Guaraní, General Caballero, Capiatá también, sí. También Capiatá, ¿verdad? 4 equipos fueron acá en Paraguay. Sí, Capiatá. Sí, 4 equipos, ¿verdad? Estuve. Exactamente. Bueno, un gran bagaje. ¿Su cuerpo técnico ahora lo siguen los mismos, Gustavo? ¿O cambiaste? No, está así, agregamos 3 colombianos para el proyecto deportivo Bucaramanga y 2 paraguayos y un argentino. ¿Y quiénes están contigo, los compatriotas? Arnaldo Cabral es el paraguayo. Ya. Y el argentino es conocido porque estuvo trabajando también acá en nuestro medio, que es Diego Rojas, el preparador físico. Okay. Bueno, hasta eso ahí a nivel internacional también. Gracias, Diego, felicidades, que sea con éxito, Diego. Gustavo, gracias, que sea con éxito. Muchas el gracias. Tema. A Luqueño también dirigiste. Sí. Que lo pusiste a Villasanti en la posición que le conocemos. Gracias, Gustavo, éxito. Abrazo. Chao. Gustavo Florentín. Qué cantidad de equipos ya fuera, Cuando estábamos hablando la otra vez de los técnicos paraguayos, es el... Claro, vos recién hiciste el recorrido y ya tiene medio Conmebol dirigió. Claro. Paraguay, Chile, Brasil, ¿verdad? Entonces, y acá cuando hablamos, mira que cómo cuesta exportar, y quieras o no, por eso uno siempre destaca la vigencia, cuando uno no tiene que tomar por sentado lo que significa esto. Entonces, del técnico de Bucaramanga, más allá de lo que decía Ariel con el tema de la definición del fútbol boliviano, pues es que en el sorteo aparecen como Bolivia 2, 3 y 4, y ahora empieza el sorteo con Fred Nantes. Pero está el destronche como para fase 2, ¿no? No, pero ahora están haciendo Sudamericana. Okay. Sudamericana, y primero van a sortear Bolivia. Entonces va a ser el único equipo que tiene nombre, es Universitario. Y cuando llegue Paraguay, entonces vamos a estar pendientes. Atento, entonces, ¿no? Sí. Esto para saber si, por ejemplo, se va a reeditar el Guaraní Luqueño, 2 equipos que dirigió nuestro último entrevistado, como ocurrió este año, y cuando Luqueño le eliminó a Guaraní, y la localidad de 2 de Mayo, para entender. Pero ahora están sorteando por los bolivianos y después a observar cuando toque lo de Paraguay. Esto en función a la Sudamericana. Primero ellos sortean Sudamericana y después van a ir a lo que es la Copa Libertadores. Bueno, así está entonces el tema. Ese no. Estamos buscando porque me dice que tienen el audio también. Ellos están esperando porque a ellos lo único que les interesa periodísticamente es lo de Boca, sí. ¿Verdad? Entonces van a estar... Claro, y porque en la Sudamericana no entran ni argentinos ni brasileños. Ellos entran directamente, o sea, otro privilegio que la Confederación le otorga a los poderosos de siempre. Bueno, vamos a ir al momento que se está acercando Paraguay, entonces arrancar con eso, Copa Sudamericana primero, después Nacional y Cerro Porteño. En este orden van a ir conociendo sus rivales para la Copa Libertadores. 12:12, ¿cómo te va a llegar? ¿Bien? Bien, Federico, saludos a todos. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Upisa trae para vos sus cortes ahumados en feitas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado, perfectos para picadas, sándwiches, gourmet o simplemente disfrutarlos tal como están. Abrí, serví y sorprende. Encontralos ya en tu supermercado favorito. Upisa, calidad desde su origen. Sueñolar te da la oportunidad de ganar un 0 kilómetro con tus compras en Somiers, Livings o muebles de la colección Premium. Participa
participarás automáticamente en el sorteo. Aprovecha la financiación de hasta 10 cuotas sin intereses y el 50% de descuento pagando con tarjetas Itaú. Con Sueño LAR, soña a lo grande y gana a lo grande. Estás a solo 6 números de volverte millonario. Este domingo el pozo estimado es de 2.460 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o juega con tu quinielero en locales de pago Express, Aquipago, Infonet, cobranzas y biggies de todo el país. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Avanza siempre con Kenton. Este mes de diciembre lleva tu Kenton con tanque lleno gratis de Puma Energy. Aprovecha esta promo y lleva alguno de estos modelos con tanque lleno, la Blitz 110S, GTR 150 o 200 LTD, la Shark u otros modelos seleccionados. Visita cualquiera de las sucursales de Chacomer o escribe al WhatsApp 0976 10 10 10 para más información y avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Con el Cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Con cada compra de 30.000 tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique sí te conviene. Les traemos una deliciosa recomendación que no pueden dejar pasar. El arrollado de pollos Don Juan, preparado con los mejores ingredientes y perfecto para estas reuniones en familia y amigos. El arrollado de pollo está listo para servir frío o caliente, como mejor prefieras. No esperen más. Visita cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, en instantes ya viene lo de Paraguay en materia de Sudamericana. Un duelo atractivo, Junior América de Cali. Eso en materia de Colombia. Y ya hicieron lo de Bolivia, lo de Chile, Colombia y Ecuador. Entonces, por una cuestión de orden alfabético, seguramente ¿no? ya viene Paraguay para saber. No, eso ellos están para el tema de Boca. Estamos con tener el sonido ahí. Se juega todo esto y cuando ya estén los 32 equipos definidos, hacen el sorteo. No, pensé que teníamos el sonido del sorteo directamente. Están... Claro. Ahora están sacando. Ahí está. Ahora sí. A ver el primero que sale. Universidad Católica. Sportivo Luqueño. Católica. Sportivo Luqueño. Nona participación a Copa Sudamericana. Sacándome el audio. Sportivo Luqueño va a ser local. Ahora vamos a ver el... ¿Cuál va a ser su rival? Sí. ¿Cuál va a ser el rival de Sportivo Luqueño? Luqueño va con Ameliano. Luqueño Ameliano, Partido único, Luqueño local. Y esto hace que Guaraní 2 de Mayo sea el duelo... Sí. Segundo duelo. El segundo duelo. Por los $900,000. Y Guaraní va a ser local, así que 2 de Mayo logra entonces Luqueño Ameliano y Guaraní 2 de Mayo, los duelos para la Sudamericana. Así que esto ya está confirmado y ahora esperar que liquiden lo de Perú, lo de Uruguay y lo de Venezuela y después entrar en lo que va a significar la Copa Libertadores. Primero Nacional en la fase 1 y después Cerro Porteño en la fase 2. Entonces, repetimos, Luqueño Ameliano y Guaraní 2 de Mayo, los duelos confirmados. Es un partido para saber cuál de los dos ganadores de llave van a la fase de grupos, donde ya se encuentran cómodamente los argentinos, los brasileños y misma situación para las otras 7 federaciones.
Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arco iris, la estrella de la merienda, la estrella de la noche, la estrella de la mesa de todos los hogares paraguayos, con su sabor inconfundible, en sus diferentes presentaciones, con frutas abrillantadas y pasas de uvas o con chips de chocolate. Pan dulce arco iris, la estrella de la Navidad. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED, bulbo, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontrarnos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. Precio y calidad en AR Electricidad. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Con Bristol, estas fiestas lleva tu aire split con instalación gratuita y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes e incluye una cuota de regalo en tu próxima compra. Paga recién el año que viene. Aprovecha y pedilo ya. Además, podés ser ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta de hasta un 50% de descuento en la web de Farmacias Catedral con todos los medios de pago. Además, los jueves obtén un 15% adicional al pagar con tarjeta de crédito del Banco Continental y tarjeta Afinidad Catedral. Participa en el verano que te mereces y gana más de 60 premios. ¿Qué tal, Héctor Melgarejo? ¿Cómo está, Héctor? Bien, Perico, ¿cómo te va? Saludos todos ahí a las órdenes. Bien, bien. Luqueño, el rival de la Copa Sudamericana. Sí, Luqueño. Rival duro, rival difícil. Hay que prepararse ahora y más todavía. Viendo las incorporaciones que está haciendo Luqueño, un equipo grande, el fútbol paraguayo, va a ser difícil, ¿verdad? Me imagino que ustedes apelarán a, primero, lo fuerte que son en el tema de la Sudamericana, pero al Luqueño ustedes le infringieron una de las heridas más grandes. Claro, y se volvió remera una frase que acá había dicho el presidente de Luqueño. ¿Te acordás de ese repechaje, Héctor, verdad? Igual, Luqueño es un club muy grande, ¿eh? No, una claro. Ahí va a ser duro, va a ser difícil y bueno, tenemos que dar la talla, ¿verdad? Por suerte ya el plantel está en un 90% armado. Mañana iniciamos con los exámenes médicos y bueno, y a partir de ahí ya el 26 los primeros movimientos para iniciar la pretemporada del 2. Ustedes al ser visitantes reciben un plus, ya que la recaudación es para el Sportivo, ¿verdad? Sí, así mismo. Hay creo que se recibe un poco más, creo que $30,000, algo así, creo. ¿Qué preguntaba Ariel? Sobre los refuerzos, Miguel Martínez asegurado, el arquero, ¿no? Y después, presidente. Tenemos 2 incorporaciones que tienen contrato vigente con su club, con un club. Justamente hoy solicitamos la autorización de dicho club para que puedan presentarse ya con nosotros. Esperamos esa autorización para poder dar a la luz, ¿verdad? ¿Puesto por lo menos para saber? Arquero y lateral izquierdo. Arquero y lateral izquierdo. Bien, y hablando de lateral izquierdo, ¿se cerró ya lo de Paredes? De palabra sí, los abogados se están poniendo de acuerdo en los detalles y bueno, se firmaría al mismo tiempo la extensión y el préstamo de Abel y Hugo con el préstamo de Alan y Wheeler. Estamos hablando de Olimpia. Sí. Y él va a préstamo entonces, Abel, ¿por un año? Sí. ¿Y Will va a Meliano? ¿Cómo? Will va a Meliano. Will y Aaron. Aaron Páez. O sea, delantero con buen físico, ¿eh? Los dos. Y bueno, está Héctor, queríamos hablar del rival luqueño. ¿Para qué me puede, Dani? ¿Abril?
¿En qué mes te dijeron la Sudamericana, Aitor? Marzo. Marzo. Bueno, y repetirnos, ¿cuándo arrancan los trabajos? Mañana empezamos con los exámenes médicos, mañana y pasado. El lunes empezamos a movilizarnos ya en Barrio Jara y viajamos el 2 de enero para la pretemporada en Juan León Mallorquín. Ah, mira qué lindo, en el interior. Bien. Gracias, Héctor. No, por favor, Fede, a las órdenes, cuando gusten. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, rival de Luqueño. Se viene el sorteo de la Copa Libertadores. Claro, porque ahora ya terminó el de la Sudamericana y dentro de un minuto. Ya va a entrar ahora el de la Copa, ¿no? Y ese ya van a estar transmitiendo lo de ESPN. Muy pendiente por lo de Claro, Boca, ¿verdad? por supuesto. Y bueno, falta un minuto para lo que va a ser el inicio de la Copa Libertadores en fase 1 y fase 2. Bueno, Olimpia queda con 2 número 9, Prato y Barzajú. No, van a traer otro. Aparte está Hugo Benítez ahí, que terminó jugando, pero van a traer un delantero importante. Hay un paraguayo, ¿será que puede ser Ruiz Díaz? De Ruiz Díaz va a el Independiente. Ávalo hay una gran diferencia, obviamente, en todo concepto. Pero hay un par de delanteros paraguayos, algún extranjero también. Entonces hay que ver cómo se da el tema. Tanto ya estamos con la cobertura del sorteo de la Copa Libertadores. Vamos a Edgar 12,25 en todo el país. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Infórmate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Esta Navidad llena tu hogar de magia con Inverfin. Encontrá todo lo que necesitas con hasta un 70% de descuento. Celulares para capturar recuerdos, TVs para disfrutar pelis en familia o parlantes para armar la fiesta en tu casa. No esperes más, la magia de la Navidad te espera en Inverfin. Visita tu sucursal más cercana o escribinos al 0981-288-828 y descubrí las mejores ofertas navideñas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Equipa tu hogar con Sueño Lar. Compra de nuestra colección Premium y participa del sorteo de un Mercedes-Benz GLA 200 0 kilómetro. Además, disfruta 45% off, más 12 cuotas sin intereses con Itaú o 40% off, más 12 cuotas con financiación propia. Visita nuestras tiendas, llámanos al 021-588-8100 o al 021-588-8500 o compra en www.sueñolar.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Estamos con Abel Paredes. ¿Qué tal, Abel? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien, gracias. Abel, está el tema de lo que tiene que ver con Olimpia. Ya ¿se puede decir que es un nuevo jugador de Olimpia? Recién le comenté a tu compañero, todavía no recibí la llamada, pero me había confirmado que el presidente salió a decir recién que sí. Ya, el presidente. Vos tenés que renovar otra vez con Ameliano claro. ¿Tenés que renovar con Ameliano para que se dé esa salida, Abel? No sé, creo que no. Hablamos sobre ese tema nosotros. Okay. Está lo que dijo el presidente hace 2 minutos aquí, a ver. Hablando de lateral izquierdo, ¿se cerró ya lo de Paredes? De palabra sí, los abogados se están poniendo de acuerdo en los detalles y bueno, se firmaría al mismo tiempo la extensión y el préstamo de Abel y Hugo con el préstamo de Alan y Wheeler. Estamos hablando de Olimpia. Sí. Y él va a préstamo entonces, Abel, ¿por un año? Sí. Ahí está, Abel. ¿Qué más querés? Sí, ahora escuché. De palabra ya, como dice él, ya está y vamos a esperar
ojalá se pueda oficializar. Bueno, qué lindo paso, ¿no? El valor de lo bueno que hiciste este año en Ameliano, y se te abre la posibilidad, como mencionaste días atrás, de retornar a Olimpia. Lindo paso para vos. Totalmente, ¿verdad? Bueno, es un desafío muy grande y voy a tratar de estar a la altura, de dar lo mejor. Sabemos lo que representa Olimpia y bueno, será un lindo desafío para mí. De los que están ahora, ¿llegaste a jugar con alguno de los que están ahora en Olimpia? Con Richard Ortiz, después sí. con Hugo Benítez, obviamente. Hugo Benítez. Bueno, eso es lo que más o menos me acuerdo del momento, pero está bien. Con varios. Claro, Hugo Benítez, el defensor, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, Abel, ¿tenés familia? ¿Vos? ¿Estás con la familia? Sí, estoy todavía por Catiatá. Estoy casado y tengo un hijo de 5 años. Bueno, linda noticia seguramente va a ser para la familia, así que felicidades. Y lo tuyo es algo que demuestra que cuando hay constancia, cuando no se dejan caer uno, porque te habrá costado cuando saliste de Olimpia, dijiste no vuelvo más, y ahora estás para retornar a Olimpia, así que felicidades para hoy, para la familia, es linda noticia. Muchísimas gracias, gracias por el tiempo y te mando un abrazo. Ahí está, Abel Paredes, qué bien, ¿no? Mira que no son muchos los que vuelven después, porque no es que fue a préstamo por un campeonato nada más. No, es que... Él ya tuvo varios. Fíjate cuando vuelve a hacer la pregunta de con quién y está el eterno capitán nomás. Es el eterno y el jugador que fue compañero, pero en Ameliano. Claro. Como es Hugo. Para entender cuándo él estaba en Olimpia y cuándo vuelve, porque si hubiera sido de una cuestión de 1 o 2 temporadas, sí, la mayoría, Quintana, por ejemplo, ¿verdad? Claro, pero estamos hablando de que vuelve a un nuevo Olimpia y solamente Richard. Ya un campeón y más ordenado. Totalmente. Entonces bien por Paredes. Vamos a estar, acá está la palabra de rigor, está el señor Fred Nández, que en sus tiempos libres va a los Juegos Olímpicos a ser árbitro de atletismo también. Qué grande, ¿eh? Sí, qué grande. Sí, un capo. ¿Cuánto mide? 2 metros le mide. Sí, es altísimo, grande, ¿verdad? Sí. Y ahí ya están explicando el Eduardo de Luca. El nuevo Eduardo de Luca. Eduardo de Luca era simpático. Con un ojo cerrado ahí. Y Gianni Infantino hacía este rol en la UEFA. Cuando Platini era el showman. Claro, el que explicaba. Y viste, le gusta luego la vez pasada también el Mundial de Clubes, ahora esto. Y ya va a empezar. Yo creo que ya podemos tomar el audio. Vamos al audio, dale. Fase 1. La fase 1 del torneo se disputará de la siguiente manera. 6 equipos jugarán la fase 1, en la cual se disputarán 3 plazas para la fase 2. La fase 1 disputarán los equipos clasificados de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, en llaves determinadas por sorteo. Los 3 equipos ganadores clasifican a la fase 2 como E1, E2 y E3. Los equipos que conformarán cada bolillero estarán distribuidos de acuerdo a sus ubicaciones en el ranking de clubes Conmebol 2025. En el bolillero 2 estarán los equipos con menor posición en el ranking, y dichos equipos serán locales en el primer partido. En el bolillero 1 estarán los de mejor posicionamiento en dicho ranking, y serán locales en el partido de vuelta. El primer equipo a sortear del bolillero 2 conformará la llave E1 y será local en el primer partido. El segundo equipo proveniente del bolillero 1 será su rival, definiendo este como local en el partido de vuelta. Se utilizará el mismo sistema para establecer las llaves E2 y E3. Fase 2. Esta fase la disputarán los 3 equipos clasificados de la fase 1, más 13 equipos clasificados establecidos de la siguiente manera: 2 equipos de Brasil, Colombia y Chile, y un equipo de las restantes 7 asociaciones. Los 16 equipos disputarán partidos de ida y vuelta, distribuidos en 8 llaves, establecidas mediante sorteo, y cuyas ubicaciones en los bolilleros han sido definidas en base al criterio del ranking de clubes Conmebol 2025. En el bolillero 2 estarán los equipos con menor posición en el ranking, más los 3 equipos clasificados de la fase 1, y dichos equipos serán locales en el primer partido. En el bolillero 1 estarán los de mejor posicionamiento en dicho ranking, y serán locales en el partido de vuelta. El primer equipo a sortear del bolillero 2 conformará la llave C1 y será local en el primer partido. El segundo equipo a sortear del bolillero 1 será su rival, definiendo este como local en el partido
de vuelta. Se utilizará el mismo sistema para establecer las demás llaves. Los ganadores de estas llaves clasificarán para la fase 3, que tendrá por nombre C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. En caso de que dos equipos de una asociación miembro se ubiquen en bolilleros distintos, estos no podrán enfrentarse entre sí, excepto que sea un equipo proveniente de la fase 1, en caso de que el sorteo así lo determine. Y para evitar que se crucen en la misma llave, el último equipo sorteado pasará a integrar la siguiente línea, sorteándose nuevamente el rival para el primer equipo. Muy bien, ha quedado clarísimo, Clarísimo. ¿no? Clarísimo. Podemos comenzar con el sorteo, por lo tanto, Fred. Vamos começar com o sorteio com as bolinhas do pote 2, que são as equipes que jogam o primeiro jogo na condição de local. Muy bien. Fase 1, Conmebol Libertadores. Serán 3 cruces en total. Salió el primer equipo que sale es Bolivia, el representante de Bolivia, que todavía no tenemos más allá de esto. Exacto. Y entonces el primer duelo confirmado es ida en Bolivia, el Nacional. O sea, no se va a dar el duelo de homonimia. 2009 creo que enviaron a George. Así que a Nacional le va a tocar Alianza Lima o Defensor Sporting. Veremos si sale el equipo de Bernay ya en este segundo orden. Ecuador será la participación número 27 en la competencia. Ahí está, salió Nacional de Paraguay. Veremos si es Montevideo o Lima. Nacional do Paraguay. Donde... Fase 1, ¿no? Sí, esto es fase 1. Esto es fase 1, a ver. Y el rival de la Academia de Nacional es Alianza Lima. Alianza Lima, el equipo íntimo, el equipo que este año compartió grupo con Cerro Porteño, con Fluminense y Colo-Colo. Ahí estuvo el ex luqueño Serna, que después se convirtió en figura de Fluminense, marcando goles importantes para la permanencia. Entonces, Nacional Alianza Lima, fase 1, y va como E2 al bolillero de la segunda fase. Así que, y el último duelo, Monaga Defensor Sporting. Así que ya están los 3 emparejamientos. El que nos interesa a nosotros, Nacional Alianza Lima. Primero en Asunción y la vuelta en Lima. Los 2 primeros partidos del calendario internacional, porque como bien nos decía Héctor Melgarejo, el duelo de Sudamericana es en marzo, estos partidos en la primera quincena de febrero. Alianza Lima no estaba Gorosito. Sí, acaba de fichar. El Pipo. Ahora. Sí. Okay. El Pipo Gorosito. Recordamos también que creo que fue el año pasado que le ganó un partido a Libertad acá, que no sé hace cuántos años no ganaba de visitante. Sí. En el Defensor. Así en la noche. El Defensor del Chaco, que el Defensor de Perú. Hace 3 años por ahí, hace 3 años atrás. 2-3 años. El año pasado fue, ¿eh? Mira que este año fue largo. Sí, porque me acuerdo que la cuenta... Bueno, a ver, vamos ahora porque van al bolillero donde está Cerro. A ver. Deportes Iquique. Están sacando los equipos primero del bolillero 2. Veremos. Acá puede salir Cerro Porteño, ¿eh? Santa Fe. El primer duelo armado es Iquique Santa Fe. Ya con esto, por una cuestión de lógica, ese equipo chileno no es rival de Cerro. Ahora veremos el siguiente. El representante de Bolivia. Representante de Bolivia. Este es el que mira. Otro chino, no. No, lo que pasa es que esto ya se armó antes de la definición y creo que no sé. Metieron a De Strong, por ejemplo. Y a ver. Bahía. Es el Bahía, Bahía, de Brasil. El trauma que tienen los brasileños de ir a la altura. Mira si es De Strong es Bahía. Sí, pero después los paseños se van a... Claro, exactamente. Esto en la segunda quincena de febrero.
Salió uno de la fase 1. Fase 1. El E3. El E3 creo que es el Monaga de Nacional es E2, ¿verdad? E2. Sí. Ciclón. Cerro Porteño. ¿Contra? Cerro Porteño va contra de Monagas. Defensor Sporting. Así que Cerro, no podemos decir Cerro tiene rival, pero Cerro tiene ya la llave de donde va a salir su rival. Entonces ya el equipo de Diego Martínez sabe que tendrá que viajar a Venezuela o a Montevideo. Ya Weiner estará haciendo el tema de las planificaciones y que justo no se puede anticipar demasiado porque creo que es una semana, no hay semana de pausa entre la fase 1 y la fase 2. Por eso aquella vez todo más rápido. Claro, por eso Bernay dijo que ellos tienen una cantidad impresionante de encuentros donde no van a tener una semana larga para entrenar. Si les sale bien de ir de fase 1, fase 2, fase 3, creo que no van a descansar durante toda la primera rueda de lo que es la primera parte del semestre para el equipo de Bernay. Se va completando ahí, ¿eh? Sí. La fase 2. Uno siempre dice como que no tiene cuerpo cuando te sale un equipo sin nombre y apellido, ¿verdad? Claro, pero acá por lo menos hay dos con nombre. No, claro. No es. Mira, el tema del representante de Bolivia o el representante de Colombia, que eran dos rivales también que le podrían haber tocado. Y para los argentinos todavía no salió Boca. No salió. No sé si mientras hablábamos salió Corinthians. Sí, salió Corinthians. ¿Salió? ¿Contra quién va Corinthians? Y todavía no salió E2, que es nacional. Si es que pasa a Alianza Lima. Mira si es Boca o Corinthians. Perdón, Boca, no. Porque ya Corinthians salió en México. Perú. Melgar. Perú. Melgar de equipo de Arequipa. Puede ser Nacional Boca. Boca Nacional puede ser, Qué ruta, Alianza Lima. Boston River. Sí, para Boca ¿Y cuál es el que todavía falta además de Boca de los de arriba? Yo acá no veo con el tema de la luz. Ñublense, ¿no? Ajá, qué diferencia, ¿Cómo estarán los de Boston River, Ñublense, ahí está, lo que te dije. Sí. Si Nacional pasa a Alianza Lima, lo espera Boca. Sí, ¿no? Desde la parte motivacional, y a ver, Nacional este año, en esa misma instancia, le eliminó a Nacional de Medellín. Al Nacional de Medellín de Kili Rojas. Cierto. Y así que bueno, Boca fue el último en salir. Ya me imagino que van a decir, no, esa era la ola que tenía la temperatura. Por eso dejaron ahí. Y mira que esto nosotros lo hacemos en función a nuestra audiencia, pero a nivel Sudamérica y con la gran colectividad peruana que hay en Argentina, mira si es Boca Alianza también. Y si es acá Boca Nacional, otra vez tendremos la invasión, como le tocó a Diego Martínez, el actual técnico de Cerro, cuando vino a jugar contra Triniense en la cancha de Cerro. Así que repetimos nuevamente, Cerro Porteño va a ir contra E3. Y lo que ahora tienen que sortear también es algo importante para Nacional y Cerro, porque creo que ahora tienen que sortear cómo se cruzarían en la fase 3. Sí. Entonces, así que Nacional Boca no recuerdo, Nacional yo River, no recuerdo, sí, claro. Veces, pero Nacional Boca no. No, yo no recuerdo un Nacional Boca. Y Nacional Alianza Lima tampoco estoy recordando. No, tampoco. Al menos en los tiempos modernos. Hablemos del 80 para acá. No sé en qué otro año, ¿verdad? Pero tampoco. Así que ya está el rival de Cerro. Ya está el posible rival de Nacional si es que pasa Alianza Lima en la fase 1. Y ahora volvemos a escuchar a Fred Nantes. Libertadores.
fantásticas as chaves ficaram, hein? Sí, realmente Maravilhosas para 2025. con la posibilidad de un cruce ecuatoriano en la fase 2, lógicamente que el Nacional de todos modos antes tiene que jugar la fase 1, pero ha sido muy interesante y después, bueno, los equipos buscarán llegar todos a la fase 3 y ahí ya acceder o a la Conmebol Libertadores o a la Conmebol Sudamericana. Bom, Fred e aos seus assistentes, muito obrigada. Un gran placer, un gran ahí placer terminó. haber compartido Bueno, este entonces momento no hubo con sorteo. ustedes. O sea que después recién vamos a ver el tema del emparejamiento, ¿no? ¿Y para la fase 3? Ahí van a decir, van a acomodar dependiendo de quiénes son los que... Pero, bueno, el sorteo fue hasta ahí, ¿eh? Monagas o Defensor Sporting. Bueno, entonces ya está. Ahí vemos el zócalo de ESPN que dice Boca espera por Nacional de Paraguay o Alianza Lima. Y un zócalo de un canal nuestro en ABC TV, debería decir, Cerro espera por Monagas o Defensor. Es Alianza Nacional que ahora arranca. Ah, la polla está. No, tomate vacaciones primero, por favor. 12 con 44. Bueno, ya está. En un sencillo acto, como se dice, están los emparejamientos, entonces, al menos de primera y segunda fase para los equipos paraguayos. Y recordamos que Ameliano va a jugar contra Luqueño local, Luqueño no tiene estadio todavía, y Guaraní, que no tiene estadio también, porque están en el proceso de remodelación o reconstrucción, va a jugar ante el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Llegó la promo Cubo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegir rendimiento, seguridad y garantía. Llévate una cubierta gratis con tarjetas de crédito Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Aprovecha también y adquirí tus llantas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo. Como mejor en todos los caminos. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el 2025 con matrícula gratis. WhatsApp 0994 47 47 45. Universidad Autónoma San Sebastián en Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Vení, juntos vamos a crear periodistas. En las tiendas Petersen vas a encontrar el mejor regalo para estas fiestas. Aprovecha hasta 50% off en productos seleccionados. Casa Matriz sobre la avenida Artigas y las demás sucursales, avenida Eusebio Ayala, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Acceso Sur y Ciudad del Este. También podés comprar online en tiendapetersen.com.py. Promo válida hasta el 31 de diciembre. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualízala y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. 12 con 46. El tema de Churín. Está Álvaro Bilbao para hablar de la asamblea. ¿Qué tal, Álvaro? Hola Federico, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para la mesa y para los oyentes de Cardinal. Bien, llegó el momento de la asamblea, 18 horas, 18:30, estaban en los anuncios en los periódicos los puntos a tratar. ¿Cómo va todo el tema, Álvaro? Sí, así es. Hoy tenemos la asamblea extraordinaria, que el primer llamado es 18:30, en caso de no reunir el quórum suficiente, el segundo llamado sería para las 19:30 horas. Tenemos 5 puntos en el orden del día, de los cuales, hay 2 que son de mero trámite y hay 3 que son más sustanciales. El punto 2 es la autorización para la construcción del estadio Osvaldo Domínguez Dip, conforme al proyecto que va a ser presentado por el presidente. Después tenemos lo que son el punto 3, que es la autorización de la compra de los inmuebles necesarios para la construcción del nuevo estadio. Y por último tenemos el punto 4, que son modificación de ciertos artículos de nuestros estatutos.
Esa es la idea. La idea es, bueno, empezar lo antes posible y poder exponerle a los socios el proyecto final de lo que es el proyecto Bueno Valdo Domínguez. Ese sería el punto entonces más importante, Álvaro, ¿no? Y sí, realmente, bueno, evidentemente es el punto que más llama la atención, es lo que es la autorización para llevar adelante, para continuar con las obras, ¿verdad? Pero es también muy relevante que nos autoricen, que le autoricen a la comisión directiva la compra de estos inmuebles, son 3 inmuebles, y también, bueno, planteamos la modificación de ciertos estatutos que son relevantes para el funcionamiento del club, ya que, bueno, se van a ayornar a los tiempos modernos y nosotros también de alguna manera así hacemos un nuevo organigrama de lo que son de lo que va a necesitar el club para a nivel institucional para llevar adelante estos, o sea, Álvaro, llevar adelante estos nuevos desafíos, ¿verdad? Álvaro, ¿y se puede saber los puntos que se intentará modificar respecto al estatuto? Sí, cómo no. Nosotros lo que tenemos, bueno, básicamente tenemos un ajuste de normas internas en lo que respecta a manuales, ¿verdad? De acuerdo a necesidades de responsabilidad financiera. Tenemos también, realmente las modificaciones profundas son de 5 artículos, ¿verdad? Y después ya son todas modificaciones consecuentes que guardan relación con estos artículos, ¿verdad? Lo que nosotros establecemos, o sea, lo que planteamos a la Asamblea es establecer marcos de funcionamiento, de gestión dentro del club, o lo que se conoce también como compliance, ¿verdad? Para garantizar que la comisión directiva cumpla con todo lo que sean las leyes, los estatutos, normativas de las entidades matrices de las distintas disciplinas deportivas a las que pertenecemos, y normas y estándares éticos, ¿verdad? Realmente acá son 5 manuales que van a figurar en los estatutos que deben cumplir tanto los colaboradores como los socios y los directivos. Hay un manual de procedimiento administrativo y de riesgos operacionales. Hay un código de ética que va a regir para los socios, para los colaboradores, para los proveedores, partners y por supuesto para los miembros de comisión directiva. Después tenemos lo que son un manual de prevención de lavado de activos, ¿verdad? Que va a estar establecido por estatuto, y el manual de responsabilidad social, ¿verdad? También se establece que el presupuesto anual, planteamos que los estatutos establezcan que el presupuesto anual del club se rija por principio de responsabilidad financiera. O sea, son todas cuestiones que tienen que ver más bien con el funcionamiento del club, ¿verdad? Hay un solo cambio que planteamos con respecto a los socios, pero también es una cuestión formal, ¿verdad? Lo que nosotros planteamos eliminar dentro de la categoría de socios honorarios a las autoridades nacionales, y que solamente ya queden aquellos socios que realizaron un aporte o trabajo trascendente para la institución. Entonces estamos eliminando todo lo que es la parte de autoridades nacionales como socios honorarios del club. Autoridades nacionales, es decir, gente que está en la política. Sí. Generalmente este tipo de cuestiones, la mayoría de los clubes sociales y deportivos tienen dentro de sus estatutos donde le otorgan la categoría de socio honorario a autoridades políticas nacionales, y nosotros consideramos que consideramos que no son relevantes para la institución, entonces planteamos la eliminación de esta autoridad dentro de lo que son los socios honorarios. Uh-huh. ¿Y en la asamblea será que no va a ser propicia también para un gran anuncio de cara al plantel del año que viene? Realmente las asambleas extraordinarias tienen la particularidad de que, solo los puntos pueden ser tratados, solo los puntos para los cuales fueron llamados, ¿verdad? Y son estos puntos los que nosotros vamos a estar tratando hoy. No estamos, por lo menos dentro de lo que es la parte formal, no estamos previendo ningún tipo de anuncio que salga de estos puntos que les comenté, ¿verdad? Álvaro, ¿y cuánto va a costar el nuevo ODD? Bueno, sí, me olvidé también una cosita nomás. Sí, está bien.
También dentro de lo que es el organigrama del club, una de las cuestiones que van a cambiar en los estatutos es que nosotros planteamos que de tener 2 vicepresidencias vamos a tener 4 vicepresidencias, ¿verdad? Van a haber, dentro de lo que es la vicepresidencia, nosotros tenemos actualmente, tenemos 2 vicepresidentes y vamos a pasar a tener 4 vicepresidentes. Vamos a tener una vicepresidencia financiera, una vicepresidencia de deportes, una vicepresidencia de asuntos institucionales y jurídicos y una vicepresidencia de comunicación y marketing. Entonces, eso básicamente sentarían las bases para hacer la reorganización del organigrama con secretaría y departamento. ¿Aplique desde la próxima asamblea para elección de autoridades? Nosotros sí, realmente existen disposiciones transitorias dentro de lo que planteamos, donde, dentro de este mandato serán elegidos los vicepresidentes dentro de comisión directiva, pero sí ya para las próximas elecciones el socio votaría por 4 vicepresidentes, además del presidente. Después lo que son los cargos de tesoreros y de secretario general del club, eso son nominaciones que se manejan internamente en comisión directiva. Entiendo. ¿Y respecto al costo del estadio, Álvaro? Sí, nosotros hoy vamos a presentar con respecto al proyecto del estadio, nosotros vamos a exponer de manera profunda, el presidente va a exponer lo que es el costo, ¿verdad? Estamos hablando, yo le puedo adelantar, entre 50 y 60 millones de dólares. Nosotros vamos a presentar ese presupuesto de inversión general. También se van a presentar lo que son el plan de financiación del estadio, o sea, el financiamiento, cómo va a ser pagado. Y por otro lado, vamos a presentar una proyección de lo que son los ingresos directos e indirectos que va a tener este estadio a futuro, ¿verdad? Como una unidad de negocios totalmente independiente y con vía propia que a eso responde un poquitito lo que son los cambios en el organigrama general de la comisión directiva. Bien. Bueno, Álvaro, a ver si repetís otra vez, por favor, la hora de convocatoria para la Sociedad Olimpia. Antes, ¿qué cantidad de socios tiene actualmente Olimpia? Nosotros tenemos, para la asamblea de hoy, están habilitados cerca de 9.000 socios. ¿9.000? 9.000, sí. Ok. Y pero nosotros, eso es una cuestión circunstancial. Nosotros este año tuvimos un promedio aproximado de 12.000 socios al día durante el transcurso del año. Muy bien. Bueno, Álvaro, muchas gracias por el tiempo, muy amable. Dale, saludos a Federico y a toda la mesa ahí. Si no hablamos más, feliz Navidad y próspero año para ustedes. Igualmente para vos también, Álvaro. Muchas gracias. Abrazo. Álvaro Bilbao, de la dirigencia del Olimpia Edgar. Antes de Dani, eso, lo que quedaba pendiente, si Cerro pasa la fase 2, va contra Melgar o el representante de Colombia. O sea, a priori evitó a todos los cucos, No va ni en contra Colombia definían el título Atlético Nacional y Tolima, sin mal no. Anoche jugaron ellos. Pero viste que estaba esto de, mirá, si es Corinthians, si es Bahía, si es Boca. Pero lo concreto es que esa es la ruta de Cerro. Y la ruta de Nacional, lo que ya marcábamos, Nacional arranca contra Alianza Lima. Si pasa Alianza Lima, le toca Boca. Si pasa Boca, le va a tocar Iquique o Santa Fe. Esa es la ruta de Nacional. Sí. La ruta de Cerro se enfrenta al ganador de Monagas Defensor Sporting, y si pasa esa fase 2, le va a tocar el ganador de Melgar o el representante de Colombia. Y uno supone que por el ranking, en el caso de Cerro, siempre definiría de local, y en el caso de Nacional, siempre definiría de visitante. Bien, perfecto. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Pilsen Canchita de mi barrio suma más de 500 barrios compitiendo por el sueño
dueño de una canchita. Seguí alentando a tu comunidad y acordate que también podés canjear tus tapitas por premios directos. Podés llevar miles de Pilsen y abridores y manijas Pilsen. Entérate más en canchita.com.py. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila mamá, con Pino Leche, que deja todo brillante e impecable, porque Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pino Leche. La vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, cambiar el automóvil, equipar el living, ampliar el negocio o hacer el viaje planeado. Y en cada uno de ellos, Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco, un banco para cada uno. ¿Quién dijo que organizar un cumple infantil tiene que ser estresante? Crea momentos inolvidables, sin complicaciones. Serví panchos Ochi y la felicidad de los invitados está garantizada. Conoce más de 70 productos ingresando a www.ochi.com.py y en nuestras redes sociales. En estas fiestas, Apostala te equipa para que disfrutes cada partido al máximo. Regístrate en Apostala, juega desde 10.000 guaraníes y participa para ganar un quincho completo con TV, parrilla y hasta una PlayStation 5. Año nuevo, quincho nuevo solo con Apostala. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Aretecle, que descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Disfruta el verano como nunca con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado te permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo y la función Swing Sway distribuye el aire llegando a cada rincón. Con Tokyo Experience vas a vivir el verano más frío de tu vida. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Taperu, Villa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Anoche causó gran revuelo las declaraciones de Matías Argüello. ¿Quién es Matías Argüello? Lateral derecho de Tacuara, interesante jugador. Y bueno, él no está en la selección sub-20. Está, claro, está, por dice, eso. Sí, bueno, y escuchen porque generó repercusión. Matías Argüello, jugador de Tacuarí que charló con los compañeros en el Cardinal Deportivo segunda edición en la jornada de ayer. Sí, es una situación única. El club de mis amores, Olimpia. Sí, la familia, la mayoría son olimpistas, solo que mi mamá es cerdita, pero que para mí que se va a dar la vuelta. Y falta un poco de detalle. Espera él, el sudamericano, que se va a jugar en Venezuela del sub-20, y ahí poder cotizarme un poco más. Él solo me habló de Olimpia, de Libertad y de Cerro acá en Paraguay, pero si Olimpia también no puede fichar jugadores, no hay de otra, de Cerro. Espectacular. Si no, pues ahí no puedo fichar Olimpia, bueno, aceptaría Cerro.
¿Qué te parece? No está en la sub-20, dijiste. Está en la sub-20. Mirá la noticia que hace que le va a cotizar mal a sub-20. No, ojalá. Bien, bien, Matías. De la mentalidad. Hasta ahí, bien, pero digo nomás la gente de Cerro, ¿cómo le va a caer? No, Olimpia es mi club de mis amores, me quiero jugar a hacer un sueño cumplido. Pero si por ahí Olimpia no puede fichar, bueno, listo, lo de la mamá, pero como se va a dar... Se da vuelta su mamá. No, por eso, pero claro, las mamás son hinchas de donde está el hijo. Claro, pero totalmente. No, y hay que tomar, o sea, estamos hablando de chicos de 19, 20 años, pero yo resalto ese tema de, ojalá que vayan y se recontra cotizan, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que vos, Fabio, o los muchachos que hicieron más partidos de Tacuare, daban buena referencia, buena reseña de él. Y de hecho también eso avala la convocatoria al seleccionado nacional sub-20, ¿verdad? Claro, o sea, sin ser un jugador de Olimpia de Cerro Libertad y en una línea similar Guaraní, siempre es meritorio cuando sin ser jugador de estos 4 equipos son convocados, pero esa era la parte que querías destacar. Sí, simpático juego, comprensible también, ¿verdad? Porque también hay que tomar en cuenta cómo viene la mano, ¿verdad? Capaz no... No, pues te decía, si te van a sacar el archivo de todo lo que uno dice a los 19, 20 años, ¿verdad? Claro. Y también está este tema de que se coloca para que haya una predisposición para desatar, ya sea la frustración, la ira o el insulto fácil, pero... De esa charla bastante amena que consiguieron los compañeros, seguramente lo que yo pondero es esa parte de, porque eso también forma parte un poco de la juventud, eso de querer atropellar el mundo y decir ojalá. Nosotros lo que dijimos a los 19 años, ¿verdad? Cuando mucha gente dice qué suerte que en esa época no había teléfono inteligente y todo eso. Ya saber en qué hubiésemos terminado. Bueno, señores, hoy es 19 de diciembre. Y un 19 de diciembre, o sea, cada 19 de diciembre se instituyó el Día del Hincha de Cerro Porteño, ¿verdad? Una fecha que en otra época, por ejemplo, en el, ¿cómo era? 195, ¿verdad? Era día después, o sea, una fiesta, el hashtag, que los hinchas con su remera, la selfie. ¿Pero qué 95? El de los patiños era 100, ¿cuánto era? 155. Bueno, 155. 155. Porque yo te digo lo del 95. Dije, no puede ser porque Cerro salió campeón en el 94. 155. Y en el 96. 100 minutos, 55 fue Olimpia, ¿verdad? El Patiño. Y esto es medio nuevo, ¿verdad? Esto de... Y hace como algunos años, como 6, 7 años. Que instauraron, viste que también Boca tiene su Claro, esto es el tema por las redes. Claro, esto ha creado las redes sociales, ¿verdad? Así como Olimpia, el día del nacimiento de William Pabst, los hinchas de Olimpia crearon y asociaron como el día del hincha de Olimpia. Cerro asocia a 1912 porque sería el año, o sea, 1912, el año de fundacional, mezclan con el mes de diciembre, ¿verdad? 1912. Así como Boca también tiene su día, pero este día, digamos, toma al hincha de Cerro en un momento así un poco silencioso, es como que no prende tanto para festejar, ¿no? Porque no hay nada en realidad para festejar. No, pero bueno, más que eso es ya la impaciencia. Primero no hay técnico. Sí. Ahora no hay refuerzo. Porque Cerro está, voy a decirlo, de 19. Sí. Te dejo vos más este tema de esto, como de los días de los hinchas, de los socios, de todo esto. Yo voy a una cuestión más objetiva, decir, están a una semana del inicio de la pretemporada. Porque arrancan el 26, ¿verdad? Después de la Navidad. Y después el break para el 1 de enero. Y luego ya se van al CIDE. Y todavía no hay ningún refuerzo. Yo creo que por lo menos, ya que vos conectaste con lo del Día del Hincha, el regalo es lo del sorteo. Porque después, como ocurrió con la famosa serie contra Táchira, ¿verdad? De la frase de Zapac de rival accesible. Y que uno siempre dice, fíjate que es cierto. Fue Cerro el que falló rotundamente aquella serie que derivó en la nueva olla. Porque Táchira pasa y después termina siendo colero de su grupo. Acá, por lo menos a priori, evitó lo que eran los cucos y aguardar quién es el representante de Colombia. Pero yo me acuerdo cuando vos leías eso, aquel bombo que no estaba actualizado,
hasta decir, mira que te puede tocar Bahía en la fase 2, que después con el criterio de Conmebol en el ranking, y al colocar representante de Colombia o representante de Bolivia, ellos indefectiblemente bajaban su ranking. Por eso hizo que Bahía vaya al bombo 1. Pero lo concreto es que más que, porque como bien marcas, el hincha de Cerro no está ni para la de la euforia, pero por lo menos uno lo que ve es alivio. Después ya va a depender del equipo, pero si le tocaba uno fuerte ya en la fase 2 y le tocaba Boca o le tocaba Corinthians, ahí ya iban a decir hay que planificar. Igual me parece que más allá de ese sorteo es desde el lado de la planificación de Weiner y compañía, es saber que se tienen que tirar con todo al torneo local. Por eso creo que desde la planificación, no desde lo netamente deportivo, capaz en Cerro querrán que sea Defensor Sporting, por el tema de la logística. Porque, o sea, viajarlo a Venezuela y creo que esa es la semana que le toca entre el Clásico o la quinta fecha, porque Cerro entra en acción en la segunda quincena del mes de febrero, recordando que nuestro torneo arranca el penúltimo fin de semana de enero ya. Bueno, saludos a Fabián Brusona, que nos suele escuchar. Dice que cuando él estuvo con Letieri, ¿te acordás? Que se fue a España, que trabajó muy bien en marketing. No, claro. Ellos, digamos, canalizaron para institucionalizar el Día Internacional del Hincha de Cerro, que ya estábamos entonces, claro, por eso cuando dijiste 95, dije, no es tan viejo y no es una fecha relacionada a un título de Cerro, pero vos te referías a lo de... El año y 12 que se mezclan. Claro. Diciembre, mes 12, ¿verdad? Mes número 12, para poder... ¿Y en qué año fue? ¿Te cuenta Fabián? Que nos cuenten un poco, Saludos, porque sí, el Letieri fueron los que le pusieron un poco ese cimiento de darle ese barniz institucional. No, para saber en cuáles años Cerro festejó títulos. Porque, viste que y esto está muy relacionado a los torneos clausura. Porque, a ver, si yo hago así de rápidamente un pantallazo... 2018 mes. 2018. Entonces, ¿sabes qué? Con razón vos recordaste lo del 21. ¿Sabes por qué? Sí. Porque Cerro gana la apertura del 2020, más allá que se jugó allá se resolvió en el mes de septiembre por el tema de la pandemia. Pero fíjate que en el 18-19 el clausura lo gana Olimpia. En el 20 gana Olimpia, un torneo que fue después de esa fecha que recordaba, porque fue el 30 de diciembre, el Olimpia Guaraní. Y el 21 lo que recordaba el milagro de Dos Bocas. 22 Olimpia, 23 Libertad y 24 Olimpia. Porque yo no sabía, porque en el 17 Cerro sí sale campeón de clausura. Aquel equipo de Leonel. Con Palau, con Anthony, con Churín y compañía. Pero entonces, desde la instauración, no ha tenido mucha suerte. En eso que vos decís. En cuanto a la cantidad de títulos. Claro, y tampoco tuvo un salvataje con la Copa Paraguay. Porque Cerro... esa es una copa esquiva. No ha llegado ni siquiera a la final. Alan Coyote Rodríguez informa a Wilson González que va a jugar en Cerro Porteño, va a llegar a préstamo por 1 año y extenderá su vínculo una temporada más con Rosario Central. De hecho, había comprado el 50% el pase a Rosario Central, pero ya era el dueño de los derechos económicos del futbolista, por lo cual entonces acá se da un nuevo acuerdo y viene Alan a préstamo. Acá entonces el técnico Diego Martínez tendrá una opción de lateral izquierdo y a la vez de un extremo, porque también te da esa polifuncionalidad el Coyote Rodríguez. Con dedicación y esfuerzo se logran grandes éxitos. En Santa Elena acompañamos tus momentos especiales elaborando un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que
el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Estas fiestas Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Estamos en contacto con Regis Márquez, representante de jugadores. Regis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, saludos a todos, ¿cómo estás? ¿Por dónde andas, Regis? ¿Por Brasil? ¿Se cortó? ¿Se fue? Hola, hola. A ver, Regis, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho bien. Ok, te escucho. Vos sos representante de Matías Argüello, ¿verdad? Sí. ¿Dónde él va a jugar? En verdad tenemos algunas propuestas por él, de Paraguay, de clubes importantes de Paraguay, de exterior, pero estamos tratando de esperar el 2020, ¿no? Donde se puede valorar más el jugador y bueno, y valorar más el jugador y poder ganar más, ¿no? Uh-huh. ¿Es cierto que los grandes preguntaron por él? Sí. O sea, Olimpia ya estamos en comunicación por mi amistad con Coto, ¿no? Y como salió ya en la prensa, Olimpia sí, también es uno de los interesados y... Pero van a esperar un poquito más. No. Actuar de la selección sub-20, ¿no? Y nós, como yo hablé una vez, ¿no? Taquari siempre necesitaba para terminar el año la plata de la PF. Con el descenso no tenemos esta plata y necesita de una venta importante para cubrir todos y estar al día, y por eso tenemos que tener mucha paciencia, porque sabemos os jugador y también que hay que pagar la cuenta. Seguro. ¿Y quedó cuenta con los jugadores entonces, Regis? Sí, eso yo declaré ya, que queda como siempre quedó, ¿no? Antes Taquari se iba y adelantaba con la PF, este año no hay, pero con esta venta vamos a cubrir todo, o sea, Taquari cubre todo. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te decepcionó en el rol de gerenciador? Todo que yo declaraba venía una nota de la PF, cosas rápidas y no con las cosas importantes, ¿no? Mire, Taquari hoy tiene 5 jugadores en la selección paraguaya, tiene Matías Argüello, formamos jugadores bien, pero el sistema de 12 clubes con promedio de 3 años, siempre los equipos chicos. Qué pena que sale entre... Perdimos la señal. No podemos intentar... A ver, Regis. Hola. Ahí te escuchamos, sí. Regis. Ahí mismo te escuchamos. Decías. No, que cuando yo estaba con promedio de 3 años, é impossível vos terminar o processo de formação, ¿me entiendes? E solo 12 clubes. Entiendo. Y... Entonces, pero muchas cosas, o sea...
por vos, entendeu? Pero não digo também por los presidentes. Sempre te aparece um dirigente com a conta que não é sua, sempre tem uma pressão de um dirigente que o hijo del amigo tem que claro, sabe? Gerenciador e não sou dueño del club, o presidente queda em uma situação muito justa, não? Porque também tem que fazer política, não? E a mim não me gusta, ou vou fazer a coisa profissional ou fazer a coisa política, não? E aí sempre, imagina, teníamos um diretor técnico que saiu entre os 4 aí na reserva, que formou 7 jogadores para a seleção, que formou Matias Arguello todo, e tuvimos que sacar a ele porque não ponia o jogador de um dirigente, de outro. Então, no puedo creer que ese tipo de cosas existan todavía en el fútbol, Regis. ¿Qué pasa? ¿Y qué van a pasar, señor? Sale mal. ¿Sabe? ¿Me entiendes? Entonces, así, te molesta, ¿no? ¿Y qué vos ganaste como gerenciador? ¿Plata no ganaste? Nada, no. La verdad se puede ganar plata porque formamos jugadores, sí. ¿No? O sea, hoy Tacuarí tiene una deuda de 400, 500 mil dólares para cerrar el año, que no es, ¿cómo es? Eso ya te digo con los sueldos de diciembre pagados, que solamente se paga en enero, ¿no? Que no es nada preocupante, porque siempre desde que yo entré en Tacuarí, esta deuda existe. Vuelvo a decir, la diferencia que antes... Bueno, cortemos porque es imposible así lastimosamente la comunicación y no es buena. No es ordenada. Si podemos llamarlo otra vez, capaz reseteando pueda funcionar mejor, pero no... Cae la señal lamentablemente. 13:20. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfono 0983 100 844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Te llamamos otra vez, Regi, a ver si sale mejor la comunicación porque te escuchábamos muy entrecortado. Me quedé en que no ganaste nada desde el punto de vista económico en Tacuarí. ¿Perdiste plata entonces? Sí, pero no es perder plata, es una inversión. O sea, yo creo que vos tenés que poner plata para ganar plata. ¿Cuánto pusiste vos, Regis? ¿Cuánto pusiste? No puse mucho. Hoy yo llegué a poner 300 mil dólares, pero hoy estamos en 100 mil dólares, 120 mil dólares. Porque conseguimos manejar el club con la plata, porque sí vendimos muchos jugadores, ¿no? Ese fue mi trabajo, ¿no? Porque acordate que el presupuesto de jugadores de Tacuarí era muy alto este año. Y sí, ustedes trajeron a ver, Río, apuntaron así a... Camacho, Marcos Cáceres, ¿me entendés? ¿Y el promedio de sueldo, caros, ¿no? ¿Y el promedio de sueldo cuánto era ahí para con los más experimentados? Tenía un jugador que ganaba 15 mil dólares, tenía el máximo, ¿no? Pero eso ya es casi... Pero para un equipo chico es mucho. Muchísimo, Regis. Muchísimo, un parámetro muy pero alto. Por eso yo te digo, porque vos tenés que... O que pasa que ese sistema de Paraguay, con todo respeto, es una mierda, ¿me entiendes? Porque vos no descendés el primer año. Yo asumí el gerenciamiento, estaba descendido a Tacuarí. Nos salvamos, pero quedamos en último, porque nos salvamos en penúltima fecha del primer año de gerenciamiento. Cuando vos a contratar jugadores y directores técnicos, nadie quiere venir. O sea, no es que empieza de cero, ¿me entendés? Sí. Entonces... Otra vez. Bueno. Ahí estamos en el segundo año. Y pasó lo mismo, ¿me entendés? Quedamos en último y nadie quería venir. Y ahí son jugadores, director técnico, todos no quieren venir, ¿me entendés? Y
Aí você começa a atrair quem quer venir, é um quilombo. Regi, te agradecemos por el tiempo. Sale mala comunicación. ¿Vas a hacer alguna transferencia fuerte en este mercado? Para cerrar. ¿Se fue? Bueno, le agradecemos a Regi, le agradecemos porque no lastimosamente es imposible así. Porque al ser entrecortado no se entiende bien aparte que es portuñol luego, y entonces desarrollar las ideas es mucho más complicado cuando la señal se corta permanentemente. Pero se entendió, y él siempre fue crítico con el tema de promedio, esto desde el enfoque empresarial y desde la inversión, que es un poco lo que, porque cuando se habla de forma superficial con el tema de las sociedades anónimas, olvídate el tema de la pasión o el sentimiento. Cuando vos abrís ese juego, vos siempre pensás a lo ideal, que acá va a venir un mecenas o un Paganini, que además es hincha del club, y que le quiere al club, como le quiere el hincha, el socio, y cada historia detrás de lo que originalmente eran clubes sin fines de lucro. Pero cuando vos abrís el juego, es gente que viene sin ningún tipo de apego y dice, bueno, yo quiero ganar plata. ¿Y qué podemos hacer? Y ahí te van a decir, mira, está el rol del gerente deportivo, las inferiores. Por eso Regi te decía, vos para ganar plata tenés que poner plata. El tema de si es inversión o gasto, si es... Todo lo que se maneja. Es como un negocio, una empresa que vos vas a instaurar es inversión, y hasta proyectás una pérdida hasta un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que a diferencia de otras unidades de negocio, Ariel, el fútbol tiene una particularidad que es el tema del descenso. ¿Qué es lo que se suele decir acá cuando dicen, no, queremos buscar la inversión extranjera, que el grado de inversión, que la seguridad o inseguridad jurídica? El descenso sería el equivalente de una inseguridad jurídica, ¿se entiende? Porque si yo soy el inversor y vos sos el club, o vos sos una llegada, un dirigente del club, yo vengo y de repente vos me decís, mira, acá tenemos un plan de trabajo de 5 años, perfecto, ¿cuánto tengo que poner? Y el primer año tanto, el segundo año tanto, el tercer año ya menos, y ya en el cuarto año podemos ver cierto retorno. Y de repente dice, sí, pero todo esto está supeditado a que año tras año vos tenés que mantenerte en primera. 1.600.000 allí implica, y es muchísima plata. Y el descenso es una especie de que te van a invadir, te van a usurpar, te van a rapiñar. Repito, esto desde un concepto netamente económico, netamente de entrada y salida de dinero. Claro que para los que estamos inmersos en el fútbol, imagínatelo en la Argentina. ¿O por qué crees que los deportes norteamericanos no tienen descenso? Porque allí sí tienen concebido el tema de, no, esto es una inversión. O sea, ¿qué multibillonario va a poner plata si es que está en peligro? No, de repente mañana te dicen, vos si tenemos mal año te vamos a pagar el 5% de lo que ganás ahora. No hay negocio. Entonces él siempre se queja. Y repito, desde un enfoque empresarial es muy comprensible. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Quiere un torneo sin descenso? Y allí vamos a saltar los que estamos desde el lado donde no tenemos intereses económicos, no ponemos plata, porque no necesitamos ganar plata del fútbol. Y la razón de ser de los equipos chicos que no luchan normalmente por campeonato, ¿verdad? Pero, y vas a decir, si saca el tema del descenso, ¿cuál es la motivación de la gran mayoría? Porque acá tenemos... Por un lado se dice, no, 12 son pocos, pero de los 12 no tenés clase media. Son 4 equipos que están allá arriba, o 3, saca Guaraní, que yo lo había colocado allí con el tema de las inferiores, y después el resto ahí se debate en que Tacuarembó, General Caballero, Sol de América, ahora los que suben como Tembetario de Recoleta, decir que 2 de mayo hizo un campañón, como lo hizo General Caballero en su primer año, pero... es la queja, repito, desde un enfoque cero deportivo y totalmente económico. Ahora, desde la parte competitiva, no es tan fácil porque un torneo sin castigo, un torneo sin descenso, no tiene razón de ser.
pero mucha gente está en esto, y te lo decía Regis, su fin máximo no es ganar, ya sea los 3 puntos, clasificar alguna copa, es tener 44 partidos de primera para ir fogueando a sus jugadores y que después, el caso de Argüello, que es convocado a una selección, que ya habló con Olimpia, lo que les declaró a los muchachos ayer, esa es la razón de ser. Pero si ellos no tienen esa garantía, esa seguridad, por eso fue el lamento de Regis, más allá de la dificultad a la hora de comprender con el tema de los cortes y las interrupciones en la entrevista. Hay informaciones, la producción con Ángel, con Wilson. Otro equipo paraguayo negocia la compra del pase de Capazo. Hay también un par de ofertas del exterior para el central argentino para continuar su carrera, con lo cual entonces la vuelta a Vasco no está asegurada. Pero aquí la noticia es que hay otro equipo paraguayo, y en ese otro equipo paraguayo es Libertad Cerro Porteño. Creería que el Cerro Porteño, que busca un marcador central, eso deduciendo que Libertad está jugando a ser austero, ¿verdad? ¿O crees que puede haber una sorpresa, Dani? Esta semana charlamos con Luis Cardoso, ¿verdad? Sí. Si hoy yo te pregunto la dupla de Libertad, lo que pasa es que lo que marcamos con Libertad no es que tenés, salvo que haya una voz oficial, ¿verdad? Porque hasta ahora parece austero, pero han sido también fines de ciclo. Cardoso año 10, Vareiro año 11, Tito año 5. Además, ¿con qué tipo? Decir? ¿Quién es la dupla de...? Hay un chico que debutó este año. No sé si lo van a recuperar otra vez, Gilberto Flores, que estuvo en Trinidense. Pero un chico, no... ¿Cuál era su apellido? Interesante, pero claro, está haciendo sus primeras armas. Lo que no para Copa todavía. Lo que te quiero decir es que de esa clase alta de nuestro fútbol, y si Ángel maneja la información de que un equipo paraguayo está pensando en comprar parte del pase, algo que Olimpia dijo no, el famoso, por esa plata podemos traer, y son 2, y los 2 tienen necesidad de zagueros. Y por eso cuando vos me decías, no, ya es el Cerro porque Libertad ya bajó, no, yo no sé. No descartás. Un día hay un cambio de humor y dicen, pues, ¿sabes qué? Y no hay ningún problema, no hay falta de plata. Informa Wilson también que antes de fin de año podría cerrarse la ida de Omar Alderete a la Premier League. Y se había hablado del Tottenham. Imagínate que se vaya al Tottenham. Va a decirme a mí que yo lo sigo casi por... Del Valle, el marcador central. Gracias, Gerardo. Del Valle, un marcador central joven que no va a pasar 20 años. Estará por allí. Pero es más para el mañana, es para ir llevarlo de a poco. Claro. Pero es una aparición. Del Valle también era el apellido de este chico que jugó con Pulpito, el famoso partido de la pandemia. Rodrigo del Valle, claro, que estuvo en Trinidense, Sol se había ido a Trinidense y después creo que se había ido a Sol. Santiago del Valle, la colaboración también complementa Néstor Beltrán. Bien, los compañeros bien atentos siempre. Y lo que te decía es con lo de... Yo que al Tottenham lo sigo por Son. Imagínate si se va al Alderete, o sea, para mí sería el equipo ideal. Y desde lo futbolístico, porque creo que se habló de Tottenham y del Everton, y ahí tenés 2 equipos totalmente diferentes. O sea, Everton es un equipo donde vos como zaguero vas a defender en un espacio reducido, no vas a tener mucho tiempo el balón, y lo que solemos decir, en muchos encuentros van a salir chichones a tu cabeza. Mientras que Tottenham es un equipo que con Cuti, Miki son permanentemente protagonista y se defiende a campo abierto, porque el equipo del Tottenham es un equipo muy atractivo para ver, porque hace muchos goles, pero le hace muchos goles también, y allí es el defensor a campo abierto. Lo bueno es que el jugador de la selección cumple con ambos roles, porque ha tenido primero lo que hace rato hablábamos cuando charlábamos con Gustavo Florentín, tiene vigencia, y no es poca cosa cuando estás mucho tiempo en Europa. Yo me acuerdo de la época de Berlín, de Suiza, últimamente en la Liga Española con el Getafe. Y si se va en este mercado de invierno para los ingleses, sería un golazo y también sería un cierre ideal para alguien que fue vital también en la gran levantada de la selección en la era Alfaro.
Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609 Ciudad del Este. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo, Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Descubre Atlántico Shop. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello puso Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, ello Pishube Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas, Instagram Energy Gas-PY. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Seguimos recordando que ya se hizo el sorteo para la fase previa de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores. En el cruce de los paraguayos tendremos a Guaraní versus 2 de Mayo y a Luqueño versus el equipo de Ameriano. En cuanto a fase 1, Nacional arranca contra Alianza Lima. Y en cuanto a Cerro Porteño, esperará el ganador de fase 1 justamente entre Mónagas y el equipo de Defensor Sporting de Uruguay. A ver quién está en línea. En línea está Marino Arzamendi, arquero que vuelve al Olimpia. Marino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Marino, ¿qué tal la experiencia internacional? Estás retornando a Olimpia. Contanos todo lo que viviste. La verdad que fue una experiencia muy muy linda, muy buena para mi carrera. Sabemos muy bien que el fútbol argentino es un fútbol muy competitivo y bueno, eso me sirvió mucho. Me sirvió también el poder jugar, el poder mostrarme, que es lo que siempre quiero, siempre al salir a préstamo, es mostrar mi capacidad, demostrar que siempre estoy a la altura y bueno, gracias a Dios me fue muy bien. Tuve un año individualmente muy muy bueno, tuve el mejor promedio de tapadas por partido en el campeonato y bueno, ahora también gracias a eso se da mi retorno. Está bien. ¿Y qué significa volver? Costará un poco seguramente jugar, porque Olimpia también tiene un gran arquero. De hecho, ha sido elegido Olveira el mejor de la temporada en la APF por los especialistas, pero me imagino que igual vas a pelear como se pueda, ¿no? El puesto. Sí, yo, como lo mencioné anteriormente, en todos los lugares donde fui, siempre fui para competir, para ser competitivo.
tener esa competencia sana por sobre todo. Yo lo conozco a Gastón, estuve con él y sé lo gran arquero y lo gran profesional que es, y como persona también, y bueno, también para mí es muy bueno esto, seguir aprendiendo de él, competirle, que por sobre todo venir a competir, para mí es un honor siempre volver al club, que el club me tenga en cuenta, y bueno, es ir a competir, demostrar que cuando me toque estoy preparado. ¿Seguir afuera ya no pudo ahora? ¿No tuviste algún sondeo, alguna posibilidad? Sí, hubo sondeos, pero mucho también depende del club. Ahora mismo el club necesita contar conmigo, y bueno, yo siempre estoy a predisposición. También Chacarita quiso contar conmigo, pero económicamente no pudieron hacer el uso de la opción de compra, y quisieron extender el préstamo, pero ya sería más complicado eso, justamente por el... La señal se corta. Bueno, se entiende lo que decía Marino también, que pasó mucho por Olimpia, que él retorne, porque precisa Olimpia un segundo arquero. Está Gastón y después un segundo arquero, y ya viene con un rodaje internacional. Ahora Marino Arzamendia. Se fue ya la comunicación, ¿verdad? ¿Se cortó hoy? Bueno. Hola. Hola. Ahí te escuchamos, Marino. Ahí te escuchamos. Sí, ahí. Bueno, como te decía, de que dependía mucho también del club. Ahora mismo, así como mencionaste recién, ellos quieren contar conmigo, y bueno, a mí me queda todavía un año de contrato con el club. Está muy bien. Bueno, Marino, te agradecemos mucho por el tiempo, muy amable. Dale, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo. Marino Arzamendia, que vuelve a Olimpia de Chacarita. Sí, estuvo un año allí, y fíjate, el cambio ha sido radical, porque Olimpia arranca este 2024 que se está yendo, teniéndolo a Gastón Olvera, pero también a Juan Espínola, que recordemos había cerrado el 2023 como titular. ¿Te acordás que en esa primera fecha Olimpia contra Sol, Chiqui siempre cuenta que el día del partido como que se decidió entre ponerlo al paraguayo o al uruguayo? Había una puja dura. Pero lo que te quiero decir es que desde el enfoque de Marino y desde el enfoque de Olimpia, claro, que vaya nomás si tenía dos arqueros que tranquilamente podrían estar en sus selecciones. Y en medio de eso se da lo de Espínola diciendo no. Es más, él deja de ser convocado a la selección cuando deja de tener minutos en Olimpia y se va a Belgrano, para lo que significó su retorno. Pero su ida, y sabiendo que Gastón estaba en la danza de la transferencia, con este tema del interés del equipo mexicano, que había reconocido acá, luego de su gran año, desde el lado del Olimpia, decir que Gastón no tuvo aquellas lesiones que sí le pasaron en el 2023, que fue lo que permitió que Juan Espínola ataque, por ejemplo, los 4 partidos contra los Cariocas en la Libertadores. Y me acuerdo que ya que estábamos con este tema de Melgar, que puede ser rival de Cerro, Melgar fue rival de Olimpia en una fase de grupo donde estuvieron Atlético Nacional y Patronato, y arranca atajando Espínola porque Olveira tuvo una lesión. O sea, Olveira en el 23 tuvo más lesiones que este tranquilo 24, porque el segundo arquero de Olimpia era Rodrigo Frutos. Entonces uno sabe que Arzamendia tiene más rodaje que Frutos, por eso uno comprende que Olimpia, al ver que Chacarita estaba incapacitado desde lo económico de mantener a alguien que cumplió en el fútbol argentino en el equipo funerero, dicen, venite acá porque ahora la situación es diferente. Antes vos eras un tercer arquero de 2 que tenían un nivel muy alto, y hoy tenemos uno solo que mantiene ese nivel alto, pero si él se lesiona, si él no está disponible, ¿a quién recurrir? Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Atención, socios de Cooperativa
Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes al 519-9000. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Se destacan las declaraciones de Fabián Hürzeler, el DT del Brighton, sobre Julio Enciso. Cambió su mentalidad y entrenó de manera increíble la semana pasada. Entrenó como un verdadero jugador de equipo y estuvo allí para el equipo, dijo el técnico de origen estadounidense-alemán. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Echugón, deliciosamente natural. Centro del Neumático es ahora CNEU, Centro Automotriz. Todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Alineación, montaje, rotación y reparación de neumáticos. Control de presión, balanceo y corrección de pisada. Cambio de aceite y fluidos. Mecánica ligera, engrase, luces y mucho más. CNEU, Centro Automotriz. El centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEUPY. Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas. Fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas. Elegí la que te va a acompañar durante todo el día. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lácteos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El presidente ameliano Héctor Melgarejo confirmó que hay acuerdo entre Olimpia y el conjunto de la Área Azulada para la cesión a préstamo del jugador Abel Paredes. Habla primeramente el presidente ameliano, Melgarejo, y el propio jugador, que también se enteró por nosotros de esta confirmación en cuanto a esta noticia. Hablando del lateral izquierdo, ¿se cerró ya lo de Paredes? De palabra sí, los abogados se están poniendo de acuerdo en los detalles y bueno, se firmaría al mismo tiempo la extensión y el préstamo de Abel y Hugo con el préstamo de Alan y Willer. Estamos hablando de Olimpia. Sí. ¿Y él va a préstamo entonces, Abel, por un año? Sí. Sí, ahora escuché. De palabra ya, como dice él, ya está y vamos a esperar para ojalá se pueda oficializar. Bueno, es un desafío muy grande y voy a tratar de estar a la altura, de dar lo mejor. Sabemos lo que representa Olimpia y bueno, será un lindo desafío para mí. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. En Cambios Irendagüet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Tres Leones te trae la novedad de la temporada.
Un trago en lata listo para tomar, hielo conservador y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmaoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmaoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Estoy mirando que Vázquez publica, Dani, hoy se cumple 21 años de Cienciano campeón de la Copa Sudamericana. Aquel gol de Carlos Lugo de tiro libre. Eso fue en la altura, ¿verdad? Sí, pero no fue en Cusco, sino en Arequipa. Justamente Arequipa, en la cancha donde hace de local Melgar. Porque creo que, no sé si fue por una cuestión de capacidad del estadio, del Garcilaso de la Vega, que era donde, por ejemplo, 12 de octubre llegó a jugar Copa Libertadores. Entonces, fueron a Arequipa, la famosa Ciudad Blanca, que tiene altura, pero no tanta como la de Cusco. Igual Cienciano se la arregló para ganarle a River. Y si no me falla la memoria, Ariel, esa es una jugada que involucró también a otro paraguayo, pero creo que la falta la comete Ricardo Rojas. A ver. Y después Lugo saca el bombazo, que significa el único gol de la serie, que le da el título al equipo de Cusco. Creo que ahora ya no sé. Sí, tarjeta amarilla para Rojas, Ricardo Rojas. Bueno, por eso. Es más, creo que ahora ya no se llama más Cienciano, o tuvo también su cambio en esto, pero... nombre. Claro, porque hace poco como Gallardo jugó en River en ese partido. Sí. ¿Cuándo dijiste 21 años? 21 años. Sí, 2003. 2003. Sí, Gallardo jugó justamente acá cuando recordamos que Nacional Boca, no, pero Nacional River sí. Y en esa época, Gallardo viene y le hace un gol a la Academia, en el Defensores del Chaco. Por eso ya son efemérides. ¿Vos sabés que le preguntó nada a Carlos Lugo sobre el técnico Freddy, que llegó a hacer un libro de eso, Soñar en Grande? Ternero creo que era su apellido. El técnico que lo llevó a... Y me dijo, no, un farsante. Yo pensé que me iba a decir, no, es un genio, mentalidad ganadora. Vos sabés que en menor medida, sin llegar a esos epítetos de calibre grueso. Sí. Vos sabés que muchos de los muchachos de los históricos de la selección, viste que acá solemos ponderar lo que Kubala le inyectó otra vez a la selección. Sí. Y no sé si a vos también te... Y ellos te dicen, nosotros nos juntamos en el hotel para armar la estrategia, decían, o sea, no, y te preguntan qué dejó y... Entonces dicen, cuando ustedes dicen, no, pero vino él para inyectar, nosotros que habíamos... Bueno, más o menos me hizo recordar cuando vos citabas lo de Lugo, héroe de aquella jornada, sí, y que estaba en el radar. A Cusco, dice, Cienciano sigue, cambió... Garcilaso cambió a Cusco. Garcilaso el que cambió a Cusco, algo así. Sí, okay. Cienciano sigue. Sí, bueno. Sí. Gracias, Darío. En instantes perfecto, cerramos el canal deportivo con lo de Melgarejo y lo de Paredes, por favor, Ovi. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. Los Arrab consiste
System, la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Sarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. El jugador paraguayo del año 2024 lo elegís vos. ABC premia al talento del deporte paraguayo y vos podés ser parte de esta decisión. Vota por tu favorito entre los 16 nominados ingresando a nuestro sitio web hasta el 25 de diciembre. Además, participás del sorteo de fabulosos premios. No te quedes afuera y apoya a tu ídolo. Estamos cerrando 13:52 minutos. Nos vamos con las expresiones del... Cumplimos ya, ¿verdad? Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano, confirma el pase de Abel Paredes al Olimpia. Va a ser refuerzo. Paredes retorna porque él ya había jugado, de hecho nació futbolísticamente en Olimpia, y el propio jugador después se entera a través de nosotros que finalmente se cerró esta operación y este regreso. Buenas tardes, ya se viene el señor Guillermo Maniski, 13:53. ¿Qué tal, Héctor Melgarejo? ¿Cómo está, Héctor? Bien, Perico, ¿cómo te va? Saludos todos ahí a las órdenes. Bien, bien. Luqueño, el rival de la Copa Sudamericana. Sí, Luqueño. Rival duro, rival difícil. Hay que prepararse ahora y más todavía. Viendo las incorporaciones que está haciendo Luqueño, un equipo grande, el fútbol paraguayo, va a ser difícil, ¿verdad? Me imagino que ustedes apelarán a, primero, lo fuerte que son en el tema de la Sudamericana, pero al Luqueño ustedes le infringieron una de las heridas más grandes. Claro, y se volvió remera una frase que acá había dicho el presidente de Luqueño. ¿Te acordás de ese repechaje, Héctor, verdad? Igual, Luqueño es un club muy grande, ¿eh? No, una claro. Ahí va a ser duro, va a ser difícil y bueno, tenemos que dar la talla, ¿verdad? Por suerte ya el plantel está en un 90% armado. Mañana iniciamos con los exámenes médicos y bueno, y a partir de ahí ya el 26 los primeros movimientos para iniciar la pretemporada del 2. Ustedes al ser visitantes reciben un plus, ya que la recaudación es para el Sportivo, ¿verdad? Sí, así mismo. Hay creo que se recibe un poco más, creo que $30,000, algo así, creo. ¿Qué preguntaba Ariel? Sobre los refuerzos, Miguel Martínez asegurado, el arquero, ¿no? Y después, presidente. Tenemos 2 incorporaciones que tienen contrato vigente con su club, con un club. Justamente hoy solicitamos la autorización de dicho club para que puedan presentarse ya con nosotros. Esperamos esa autorización para poder dar a la luz, ¿verdad? ¿Puesto por lo menos para saber? Arquero y lateral izquierdo. Arquero y lateral izquierdo. Bien, y hablando de lateral izquierdo, ¿se cerró ya lo de Paredes? De palabra sí, los abogados se están poniendo de acuerdo en los detalles y bueno, se firmaría al mismo tiempo la extensión y el préstamo de Abel y Hugo con el préstamo de Alan y Willer. Estamos hablando de Olimpia. Sí. Y él va a préstamo entonces, Abel, ¿por un año? Sí. ¿Y Will va a Meliano? ¿Cómo? Will va a Meliano. Will y Aaron. Aaron Páez. O sea, delantero con buen físico, ¿eh? Los dos. Y bueno, está Héctor, queríamos hablar del rival luqueño. ¿Para qué mes por ahí, Dani? ¿Abril? ¿En qué mes te dijeron la Sudamericana, Héctor? Marzo. Bueno, y repetirnos, ¿cuándo arrancan los trabajos? Mañana empezamos con los exámenes médicos, mañana y pasado. El lunes empezamos a movilizarnos ya en Barrio Jara y viajamos el 2 de enero para la pretemporada en Juan León Mallorquín. Mira qué lindo, en el interior. Bien. Gracias, Héctor. No, por favor, Fede, a las órdenes, cuando gusten. Abel Paredes, ¿qué tal, Abel? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien, gracias.
Abel, está el tema de lo que tiene que ver con Olimpia. Ya ¿se puede decir que sos nuevo jugador de Olimpia? Recién le comenté a tu compañero, todavía no recibí la llamada, pero me había confirmado que el presidente salió recién que sí. Ah, ya, el presidente. Vos tenés que renovar otra vez con Ameliano claro. Tenés que renovar con Ameliano para que se dé esa salida, Abel. No sé, creo que no. Hablamos sobre ese tema nosotros. Okay. Está lo que dijo el presidente hace 2 minutos aquí, a ver. Hablando del lateral izquierdo, ¿se cerró ya lo de Paredes? De palabra sí, los abogados se están poniendo de acuerdo en los detalles y bueno, se firmaría al mismo tiempo la extensión y el préstamo de Abel y Hugo con el préstamo de Alan y Wheeler. Estamos hablando de Olimpia. Sí. Y él va a préstamo entonces, Abel, por 1 año. Sí. Ahí está, Abel. ¿Qué más querés? Sí, ahora escuché. De palabra ya, como dice él, ya está y vamos a esperar para ojalá se pueda oficializar. Bueno, qué lindo paso, ¿no? El valor de lo bueno que hiciste este año en Ameliano y se te abre la posibilidad, como mencionaste días atrás, de retornar a Olimpia. Lindo paso para vos. Totalmente, ¿verdad? Bueno, es un desafío muy grande y voy a tratar de estar a la altura, de dar lo mejor. Sabemos lo que representa Olimpia y bueno, será un lindo desafío para mí. De los que están ahora, ¿llegaste a jugar con alguno de los que están ahora en Olimpia? Con Richard Ortiz, después sí. con Hugo Benítez, obviamente. Hugo Benítez. Bueno, eso es lo que más o menos me acuerdo del momento, pero está bien. Con varios. Claro, Hugo Benítez, el defensor, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, Abel, ¿tenés familia? ¿Vos estás con la familia? Sí, estoy todavía por Catiatá. Estoy casado y tengo un hijo de 5 años. Bueno, linda noticia seguramente va a ser para la familia, así que felicidades. Y lo tuyo es algo que demuestra que cuando hay constancia, cuando no se dejan caer uno, porque te habrá costado cuando saliste de Olimpia, dijiste no vuelvo más, y ahora estás para retornar a Olimpia, así que felicidades para vos y para la familia, es linda noticia. Muchísimas gracias, gracias por el tiempo y te mando un abrazo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Para Enrique Riera fue un error de comunicación. El ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que lo ocurrido con la DEA fue un error de comunicación, por lo que el presidente de la República recibió una información incorrecta e incompleta. Riera admitió que para él el responsable de esta situación es el ministro de la Senat, Khalid Rashid, quien fue el que redactó, firmó y envió la nota para posteriormente comunicárselo a los miembros del CODENA. Lo que pasa en el mundo. Puerto Rico demanda a Instagram y Meta por su contenido adictivo. El Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó a Instagram y Meta por exponer a tecnologías adictivas y contenido peligroso. Según explicaron en un comunicado, una investigación rigurosa confirmó que diseñan sus plataformas con total conocimiento de que dirigen a adolescentes a experimentar altos niveles de ansiedad